y ya vas a ver. Bienvenidos y bienvenidas a Perros 2021. Acá estamos un viernes nublado. Ahora vamos a levantar las velas porque nublado así está muy oscuro. Pero bien, contentos, es viernes, costó un montón. Llegamos medio cagado a palo, pero bien, ¿no? Bien, sí, hola. ¡Hola, Lizzy! Hola, buen día. ¡Hola, Harry! ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy contentos. Me levanté temprano. No sé qué me pasa, que me estoy levantando a las 6 de la mañana. 6 y pico. Bueno, sé lo que pasa. Me tengo que levantar porque se está quedando a dormir @Leo Alturre y lo tengo que levantar, despertar. Ah, claro, porque para que se el vaya encargado se tiene que levantar. Claro. Pero es muy incómodo para el quedarse a dormir en tu casa. ¿Por qué? Ah, no, pero no es en tu casa de lejos, es Ah, no, en acá. tu mansión de acá. No, allá ni me despierto. Ok, por eso sí. No es en la residencia Tagliani. No, no es en la mansión. Ok. Mansión Tagliani. Acá es en el piso mío. Es en el penthouse. En el penthouse. Ahí va, perfecto. Ahora sí, ahora entendí. Bueno, es el día del médico hoy. Ay. Feliz día a los médicos. La verdad que son personas muy importantes, Tan importantes. entrañables, que no lo hacen por el dinero, el 90%. Algunos debe haber, supongo. 90. Entonces, me arriesgaría por la duda. Pero Tienen uy, autos qué ruido que hay divinos. ahí, es imposible. Me encantaba. Te digo, le mando un saludo a... Cosas que ahora hay qué? que decir de los ¿De qué? médicos. Cuando yo que fui pobre y rica, y que soy rica, quiero decir, pero en los momentos de pobre, cuando vivía allá en el barrio de La Cumbre con mi mamá, la primera cosa, todos los que veía me parecían ricos. Por ejemplo, la maestra que llegaba en auto, yo para mí era millonaria, tenía tapado de piel y estaba pintada con una sombra, toda era hermosa. Brushing, todo lo que yo no sabía lo que era. Después el doctor también para mí era rico, ¿entendés? Claro. Porque venía el Claro. doctor a la escuela a tomarnos, a mirarnos los ojos, los oídos, todo. Debería, pero no. Y parecían que yo digo, wow, eran como si quiero ser médico, pero así tengo auto. Nah, la verdad que los médicos son... Es como esa vieja fantasía de mi hijo el doctor, ¿viste? Y después descubrís que viste que hay gente trabajadora. Trabajadora, bueno, en otros Mucho. países le va mucho mejor a los médicos, económicamente, ¿no? Sí, acá Pero está acá la verdad que la reman un montón, en general no son reconocidos económicamente como debieran, y acá Claro. hay las obras sociales, laburan 20 horas y todo. Porque está tienen que un poco hacer muchos argentinizado. trabajos para poder Exacto. vivir como más o menos bien. Así que un beso grande a la doctora Silvina, ¿Quién es? el doctor Alberto, mis médicos, pero los llamo así. Yo tengo Los llamo- Martín, Mi hermano y mi beso. papá, mi hermano y mi Al papá doctor son K, médicos. a Flor. A Flor Can, Sí, por a la supuesto. doctora Can, exacto. A Ocho. A Ocho, mi amigo Ocho. Los dermatólogos también son médicos, che. Sí, claro, por supuesto. No hay que ¿Cómo discriminar a no? los dermatólogos. A ¿Cómo no? todos, a todos. Yo me di cuenta A que- mí no me saludan. A vos, que sos... Hice ICBC. Ah, ¿hiciste el CBC de medicina? Sí, Es Feliz verdad, día. feliz Soy día. casi médico, gracias chicos. Feliz día, de feliz verdad, día, gracias. sentido de corazón. Los ¿Cómo oyentes que hici- quieren es saludarme verdad, lo pueden ¿Cómo hacer. hiciste tanta plata trabajando para la pesada? Eh. Si lo comete todo el barrio. Otro modo. Ahí entra. Bueno, está Pablo Zucca también, que es no es médico y nada, es doctor en consolas. ¿Desde qué edad tenés, tipo... tu Opera médico? también. ¿Cómo? ¿Desde qué edad tenés tu médico? ¿Yo? Sí. Que era de pediatra, tenía otro. Pero siempre tuviste tu médico. No, sí, Yo pero estoy fui hace un cambiando. tiempo que no tengo mi Siempre tuve mi médico, pero tenía uno, se murió y cambié hace ya como 10 años. Eso es fundamental, te deja tranquilo. Intenté ahora hace poco y no me gustó el clínico que fui. No, Hay bueno, que tener, dice. Hay que tener, ¿no? tenés que tener uno bueno. Yo tengo que ir para hacerme Papá Nicolau, que me dieron la orden. Ah, todo el y PAP, no claro, fui. sí. El Claro. PAP. Es importante, sí. Ese es otro, el ginecólogo, la ginecóloga. Sí. ¿Cómo estás, Zucca? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todos recordamos nuestro primer médico? Sí, Sí, el Yo sí. pediatra, claro. Sí, yo lo recuerdo. falleció el mío, Y lamentablemente. el mío no sé dónde está. Por ahí. Bueno, yo nunca tuve médico porque íbamos a la salita o al que en general te atendían las monjas, hasta que no estabas moribunda. Pero después, Y después también, claro, y después de moribunda. en la extrema unción. Pero recuerdo al lado de la casa de Doña Polo vivía un doctor que se llamaba el doctor Coira. Ah, y ya que se llama el doctor Coira, ya era ya importante. te gustaba, era de novela, Ya te me sentías gustaba, yo en era chiquitita. Era y- Pérez, Ricos y González, Famosos. Claro, al lado vive el doctor Coira, decía mi mamá. Ay, vamos a preguntarle al doctor Coira, que fue el que le dijo de la pelota a mi mamá, porque dice, ¿qué pasa, doctor Coira? Dice, porque todo el día llora, no quiere jugar, no se quiere ver los pies, porque yo era muy coqueta, ¿entendés? Claro. Muy putita, muy demasiado.
Entonces, dice, no se quiere... Tiene que sacarle las medias, mándelo a un potrero. Dice que mi mamá me compró todo y me fui con la pelota. Que sea Ay, a hombre. mirar el Claro. partido. Que se haga hombre. A mí Ahí la pifió el doctor Coira, hombre. pero bueno, fue hace mucho. Pero fue hace mucho. No, pero lo que él decía, que me suelte, que me deje, que me ensucie, que me cosa. Mi mamá no me dejaba ni mover, ¿entendés? No era por el partido, ni por hombre, ni por nada, sino era para que me ensucie, que me rompa la Claro. ropa, Que seas que niña, juegue. que después seas niña Claro, en paz, que sea claro. lo que juegue. A Claro. eso se refería. Excelente. Y fue que mi mamá me mandó allá a la cancha y después cosas. Ese es Bien. el primer doctor. Después el doctor que más recuerdo es el doctor León, ay, todo de pobreza, Dios mío. Quiero olvidarme la parte de la pobreza. ¿Qué pasó? El 31 voy a olvidar. El doctor León es el que mi mamá me llevó 2 veces al hospital y me sacaron 2 dientes. Y un día pasamos, lo contaste, el doctor pasamos León. por la calle del doctor León, que atendía a toda la gente topísima de droga. Y dice, ¿dónde va doña Tina? Dice, la voy a llevar al hospital, me tiene cansada dice, con los dientes. Dice, a ver qué te... Le sacó, pero no le saqué los dientes, por venga, que la voy a atender. Y entonces yo me atendí ahí con el doctor León, que eran todos millos y yo. ¿Y dónde está el doctor León ahora? Ay, no sé, ya muy viejito debe estar. Ah. Tiene el hijo que también creo que es odontólogo, pero a mí me gusta el doctor León porque Sí, sí. Yo le mando un saludo a la familia del doctor Pablo Waldman, que debe andar por ahí. El doctor Llanó, lamentablemente, mi pediatra de toda la infancia, a quien le tengo un cariño hermoso. Y me acuerdo que fue el que me calmó la ansiedad de los testículos que no crecían. como los perros que no le bajan. Sos chico y no sabés bien el tema del desarrollo, que empiezan a aparecer algún compañerito tuyo de la escuela que ya tiene otra cosa y decís como, hey, ¿y eso qué? Pues a mí cuando me toca eso. Y me acuerdo del doctor, me agarró un libro y me mostró y tenía tipo toda una escala que dice, bueno, primero se parecen a nueces, tipo, o a aceitunas. ¿Estás Sí. Son pasas de angustiado uva, porque no te después crecían aceitunas. los testículos? Sí, claro, los chicos que vos no sé a qué edad te desarrollaste, como le dicen desarrollarse. No me acuerdo. Pero No sé, los chicos no. que se desarrollan tarde a veces es como se empiezan a comparar el cuerpo en el vestuario con los amiguitos, esas cosas, y es medio una presión. No sé si a las Bien. chicas les pasa, pero Sí, a mí me no pasó. está bueno porque- ser el último al que le crece el pito, digamos. A mí, al principio, cuando yo iba al colegio hasta los 13 años, no tenía vergüenza. Pero, ¿sabés qué? Porque más o menos veía siempre los mismos de mis compañeritos, todos. ¿Viste? Cuando vas en el vestuario, Sí. en el club, o algunos que te mostraban que les salían los pelitos. Pero... Claro, ese tipo de cosas, por ejemplo. Claro, pero cuando, no... cuando tardan en salirte de pelitos, por sí, no ejemplo. me llamaba la no. atención. Pero un día me metí a un vestuario en el Club 9 en el Club Bron de Adrogué, el que está pasando las vías. Me meto hacia un vestuario y vi un chico, pero que era un mono, ¿entendés? Era muy grande. Ponele, yo tenía 13 y él, fui con mi primo Dardo, habíamos ido al club de la pileta, y un amigo de él que era más grande, ¿entendés? Y entonces a partir de ahí nunca más quise ver las partes de abajo. Claro. Porque claro, ahora sí. Te asustaste. Claro, Ahora pero en ese querés momento volver. me asusté porque yo pensé que eran todos como los que teníamos nosotros, ¿entendés? Eh, Era una un cosa monstruo. enorme. No, Vi claro. como una palta colgada de un árbol y toda peluda. Me dio Hay, como siempre, tenemos oyentes y tenemos el hilo de Twitter que nos ayuda a tirar cosas que me encanta. Estoy fascinado. Por ejemplo, con las cosas de que salen mal en el médico, los malos entendidos en el médico, por ejemplo. Sí. Entonces, Paula Beren 110 dice, fui a hacerme una radiografía, me dijeron, sacate el corpiño y todo lo que tenga metal. Sí. Y bueno, me quedé desnuda. Dice, entendí mal. Y cuando entré el médico me dijo, no, nena, ponete la remera. Solamente a mí me pasan esas cosas. Claro, le quiero sacarte corpiño de metal para una Claro. radiografía. Claro. Sacó todo, Todo. tabletas. Igual está bien, está bien. No, ¿Cuál es el pero problema eso de las viene mal. tetas, viejo? Me puse la bata al revés, atada, adelante se me veía todo. Ah, El eso radiólogo me dijo que la bata iba al revés y yo fui, la di vuelta con la etiqueta para afuera, digamos. Me la volví a poner mal. es un chiste de Ay, Lizzy. soy yo ese. Esa parece Lizzy. ¿No pueden buscar una indumentaria menos humillante? No, Sí, no, pero ellos hospitales. necesitan porque después te tienen que manipular. ¿Sabes? Esa bata que te deja como el culito ahí es como. Para la bata al dignidad. revés te mata, se la volvió a poner al revés. Está muy Por bien. Dios. Peor, estar acostada en tetas con un ataque de risa por los nervios y el mamógrafo me hacía cosquilla. Los médicos no sabían si reírse o meterme un cachetazo para hacerle perder el tiempo que pasa. A mí, yo lo que le conté que a mí me pasó que en la tomografía cualquier cosita, toca la campana. Y entré, ping, campana 7 veces. Me estaba por hacer una radiografía. El flaco me dice, sacate el pantalón y acostate. No vi la camilla y me acosté en el piso. No. No viste la camilla. no vi la camilla. Está escondida. Fui a No, veces hacerme se una... confunde. Sí, se confunde. Fui a hacerme una La radiografía en la columna. El radiólogo me pasó con unos gorritos quirúrgicos. Me dice me los ponga. La cosa era que bien chicos no me cabía en la cabeza hasta que la fuerza logré, muy orgullosa. Y el técnico entra, me dicen que era para los pies. Ah, Claro, sí. se lo puso
tremendo. Es tremendo, pero es que más los nervios de ir al médico. A mí me producen muchos nervios. Una vez, a ver si esto le pasó, fui a hacerme una eco mamaria y saludé al ecógrafo con un beso, fue muy incómodo. Claro, pasa también, viste, que vos llegás y hay gente que hola y están acostumbrados a hola, doctor, pumba, hacé lo que tenés que hacer y chao. Sos un cuerpo A mí me tirado gusta ahí. el saludo con un beso, pero Sí, no va. yo banco. A mí me gusta. Viste que cuando vos entras, ellos siempre están terminando de completar lo de la paciente anterior. Entonces, Claro, bueno, es verdad. unos días y vos pasás y te quedás ahí sentado como diciendo... Muy incómodo. Sí, como mirando. A mí tantas esas cosas no me pasó. Lo que más me pasó antes de que salga la ley de identidad de género, que esté habilitada, ya había como una previa que no sé, yo no sé si la palabra es convención, pero como que si vos ibas y le decías, mire, quiero que me llamen por Lizzy o Claro. que me traten en femenino. Como Ya un código. la gente ya me trataba en femenino. Pero entonces yo voy, entonces me fui a atender, estaba mal del hígado, me acuerdo. Entonces me voy y le digo Claro, a la debe ser chica... esa agua que tomas. Claro, el agüita que me cayó mal. Sí. Le doy a la chica y le digo, ay, por favor, si me puede llamar por el apellido, le dije yo, viste, no es que quería que me diga Liz y tampoco estaba tan volada. Entonces agarra a la chica y dice, sí, ¿qué es? Quédate tranquila que no hay ningún problema. Re divina la chica. Entonces se enamoró, fue y agarró, se ve que anotó, entonces yo me sentía así, ay, agonizando. Estaba agonizando en la sala de espera, todo, y para allá estaban todas las partes de cosas, y sale el doctor y dice, ¡Rojas, Edgardo Luis! No, No, señor. no te hiciste cargo. Entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Entro? ¿O me dejo morir afuera? ¿O me hago la boluda, me voy y me dejo morir en la calle? Dije. Claro, por el Entonces, hígado. claro, agarro, me saco los tacos y voy como que iba, con eso ya estaba. Entonces, agarro, entro y le digo, hola doctor, ¿cómo le va? No me hice problema, yo no me hago problema por esas cosas. Pero fue como impactante, entonces le digo, ¿cómo le va? Bueno, bien, ¿qué pasó? Estoy acá. Cosas. Ay, le digo, yo le había dicho a la secretaria si me podía llamar por el apellido. Uy, dice, qué pelotudo. Dice, no puede ser, pero ¿cómo no se dieron cuenta? ¿Pero a vos te parece? Dice, perdoname, por favor, te lo pido, por Dios. Dice, estas pibas que no reaccionan, re enojado. Le hacía un montón de... Pero ¿cómo no me lo van a tratar acá? Yo tengo tantos papeles, entro. Dice, mire Edgardo, la próxima vez... Me estás jodiendo. Excelente historia. Excelente Qué historia. belleza. Me hace acordar En de una muy buena, sí. Me hace acordar de la directora, no tiene nada que ver con médicos, pero la directora de mi primaria, la primera primaria a la que fui, un día vino una maestra suplente, en una primaria del Estado, súper laica supuestamente. Vino una maestra suplente y nos hace rezar antes del refrigerio, ¿viste? Que comías Sí. unos alfajorcitos, alguna cosa, un sanguchito. Y nos hace rezar antes. Era raro, nunca había pasado. No, yo no entendía bien qué era lo que estaba pasando tampoco, mi familia son todos ateos, como nunca nadie me había dicho esto es rezar, tipo, había visto en la tele capaz en algún momento. Y yo nada, después pongo la mano junto con mis compañeros y sigo, tipo, no sé, o sea, lo que hay que hacer, agradecer la comida, ni idea. No había rezado en mi vida. Y cuando vuelvo a casa se lo cuento a mis viejos como algo de color, como, bueno, no sé lo que pasó hoy en la escuela, raro, tipo, Sí. vino una maestra suplente, nos hicieron rezar para agradecer la comida. Mi viejo salió tipo furia. No. Mi viejo, o rey dos ateos, digo, salió como furia al colegio, pidió hablar con la directora, indignado, o sea, hizo toda una diatriba, no sé qué, sobre la educación laica, tipo, y diciendo, no puede ser, enojadísimo mi viejo. Mi viejo no sé si lo viste enojado alguna vez, pero... enojado. Mi viejo enojado es como... No, bueno, imagínate, eso es cuando está normal. Imagínate el enojado. Digo, cuando está enojado está furioso. Me encanta. Y la directora, tipo, toda compungida y acongojada, termina, mi viejo la diatriba, todo su discurso comunista, ateo, y le dice, señor, le juro por Dios y la Virgen que esto no se va a volver a repetir. Muy bueno, excelente. A mí me pasó con una médica clínica en La Guardia, me dice, bajate los pantalones, entendí cualquier cosa, y en conclusión me terminé bajando los pantalones, los calzones, todo, una vergüenza total, claro, porque a veces hay cosas que hay que chequear y nadie te pide, pero eso es por los nervios. Me hice un electrocardiograma en pleno invierno, la técnica me pidió que me levantara el pantalón para colocar los electrodos y ahí estaba yo con mi cancán de lana negro. Dice, ¿quién carajo iba a pensar que te ponían cositos en las piernas? Que mi oficina es muy frío, me puso. Claro. Ir al médico en invierno es complicado igual siempre. No me pasó con los médicos, pero fui a hacerme la depilación definitiva. No entiendo por qué me saqué el corpiño si era lo único que me tenía que dejar. La mía se acabó de risa también. Sí. Bueno, hay Sacate gente que tiene todo ganas y de ponerse sacás, en bolas. claro. Hay gente que se quiere poner en bolas. Un nudismo Hay injustificado. que respetar. No, porque te dice sacate la ropa, pero claro, es obvio que te dice sacate la ropa de la parte que te vas a tratar, pero vos no Claro. ¿entendés? A mí me pasó con médicos la de los ligamentos cruzados, eso es medio un clásico, creo. Ligamentos cruzados de la pierna izquierda, como de la rodilla.
y que cuando estaba por pegarme la anestesia, el chabón, tipo, lo escucho que pregunta, ¿cuál era la pierna? Tipo, y yo, No, eso es un chiste. agarrándome a los últimos, claro, es un chiste que hacen los hijos de puta. Es horrible, sí. Pero yo estaba agarrándome los últimos resquicios que me quedaban. No va ese chiste. Ay, no, porque aparte pasa. Alguna vez, sí, una vez me dijeron que me baje el cierre y me bajé el cierre del pantalón y no de la campera. Claro. Malos entendidos. Pará, hay gente que se quiere poner en bolas. Me fui a hacer una radiografía de columna y me dijo, sacate todo, ponete la bata, está colgada. Ok, 5 minutos después me pasó la radiografía, sale con cara de preocupado, me dice, no sale la imagen en pantalla. Me había puesto la bata de plomo y no la otra. ¿Cómo la bata de plomo? Claro, hay una bata de plomo justamente los familiares se ponen la bata de plomo para que no te afecte. No sabía que existía la bata de plomo. La radiografía. Ah, no, yo tampoco. Es como un chaleco de plomo. Me parece una gran Ese se metáfora lo para puso. alguien muy denso. Se puso la bata de plomo. Y bueno, pasa. No sabía. Bueno, a ver, hay Bueno. mensaje, dame algún mensaje, dale. Buen Ah, día, perritos. Yo hola. tengo una anécdota también en el médico. Me fui a hacer una ecografía y, bueno, nada, el técnico me dice, pasá, cambiate, me pongo la bata como corresponde. Y cuando salgo con la bata puesta, para subirme a la camilla, me mira el médico y me dice, esas crocs son mías. Yo las vi en el baño las crocs del médico. y me Son puse, las pensé crocs que me del las tenía que médico, muy poner. Me puse los zapatos, las crocs del médico. Muy No, bueno. pero un besito a todos, los quiero. Muy buena. Sí, en Genio. fin. Bueno, hoy es viernes de buenas noticias. Sí. Buenas noticias. Toda Tenemos buena buenas noticias. noticia. Que nos pueden llamar al 4775-6688, dejar un mensaje en el 11 68 61 1043. Todas buenas noticias. Buenas noticias para Eve, que está en Santa Fe. Hay buenas a ver el noticias. Harlem Festival. Viene Ah, aquí. sí. ¿Cómo habrá llegado? Tendríamos que llamarla para ver cómo No sé, llegó. porque subió, viste que ella la ves por stories. La vida debe la hacer Yo por esto. sé que se subió al avión, eso es lo último que vi, después no sé más nada. Esperemos que baje. Que Y baje. por eso, hasta no ver stories de ella. ¿Cuándo hay a Santa Fe? Muy cerca. Sí, deben ser 2 horas, pero bueno, Bien. mucho más, menos. Al toque. No, alto. Una o 40 minutos. En auto Sí, son claro, 7 sí, 2 horas. horas no son 2 horas, es un montón. En No dije auto nada. deben ser 7 horas. No. Perfecto. Y debe ser a Rosario son 3. Sí. Ponele. Son 5 poner entonces. 5. entonces. 5 deben ser. 5. O sea que en avión son 50 minutos. Sí, 50 minutos. Sí, debe ser un toque. Sí. Ya debería ser. Por ahí se pasó y está en Jujuy. Ah, el avión, claro, era se que cuando me pasó. pasé, me Capaz que colgué. era en escala en Misiones. Puse mal el código. Bueno. Yo una vez en los primeros viajes de famosa de Celebrity Splash Ay, ya. terminé en mirá lo que es el destino. Cuando viajaste la primera vez, ya como famosa, cuando volviste pusiste famosa, pusiste peluquero, ¿qué pusiste? Ah, nunca me... En migraciones. Ah, no me preguntaron nunca. ¿No? No. No, pero eso es para salir del país y antes. Antes cuando volvías tenía que poner ahí. Pero cuando viajas del país, después cuando salías del país, no cuando viajabas dentro del país. No, pero cuando salió del Cuando país. salí del país, Ah. no me acuerdo, supongo que actriz habré puesto, pero Actriz, no presté me gusta. atención. Una vez empecé a hacer la cola, no sé cómo, pero no voy a decir la aerolínea porque si no queda mal la aerolínea más que yo. Terminé sentada en un vuelo al Chaco. Mirá lo que era el destino. Yo no sabía toda mi historia. Sabía que era chaqueña, todo, pero no sabía de mi papá, de mi hermana, de nada. ¿Y? ¿Entendés? Y terminé sentada en un vuelo al Chaco y yo iba a Córdoba. ¿Pero por qué? No sé. ¿Y Pues fuiste yo a fui Chaco? siguiendo- No fui porque se dieron cuenta cuando vino a sentarse la que le correspondía a mi acento. Ah, ¿te equivocaste de Sí, pasillo? me equivoqué de ¿No pasillo. leíste Córdoba? Pero ¿No leíste Chaco? No hice todo bien porque yo me pongo muy nerviosa. Entonces yo, por ¿Por qué te ejemplo... pones nerviosa? ¿No te no gusta sé. volar? Sí, me encanta volar. Ah. Pero tengo miedo de perder, de que me salga algo mal. Entonces soy la primera en la fila, re pesada, ¿entendés? Oh. La primera en la fila, sí, estoy esperando. Si el vuelo sale a las 11, a las 7 de la mañana ya estoy parada frente a donde va a salir. ¡No! Sí, una- ¿Sos de esas? Sí. A mí me Primero criticaron llego. porque me pongo a hacer la fila, pero tío, faltando 10 minutos cuando ya están todos ahí y ya me critican. Porque si sí son numeradas. Viene Harry y me dice, Claro. son numeradas. Bueno, a mí me gusta estar ahí. No, porque ahora te dicen de la 15 hasta tal. Ah, de la los cosa grupos, hasta tal, grupo los- 4, igual el argentino grupo 4 es grupo 1, se mete igual. Sí, Sí, se obvio. mete- yo me Para mí a vos te igual. gusta hacer eso porque de esa forma, como vos obviamente viajás adelante de todo, porque business, pues es Business. una Ah, no, pero una eso estrella. cuando voy a business, ¿qué Cuando pasa? viajás en business te gusta ver pasar a todo el mundo y que todo el mundo te salude para mí. No, O sea, te querés ver que te saluden todos, luego ya estés ya sentada, que vean dónde viajás y todo. Ah, también. Eso es raro porque si viajás en business entrás primero, pero entrás Claro. primero y todo el avión ve, pero No, los pero aviones acá modernos, vas vos para el otro entrás y lado. claro, a la izquierda va business y vos vas a la derecha, entonces ni lo ves. Ah. Cuando fui al exterior no los ves, no es como acá en el interior, sí, porque los 3 asientos primeros son para... Más de una vez he estado Está mal que no te charlando- muestren a los ricos. Más de una vez he Claro. estado charlando que iba con alguien en business. Entonces cuando vas Me siento entrando Rose a del mejor, claro, estás charlando a la mejor y bueno, entramos juntos y es como, sí, señor, para allá. Y vos como, no, y vos ves ahí y ves a todos
amontonados para poner el bolso y ahí están con el champán ya y, no, señor, y te quedás mirando un rato, te cierra una cortina para allá. Una cortina que es tan endeble, es una telita y sin embargo pero- es el muro de la muralla china. telita Ay, muy fuerte, sí. exacto. Es una pared infranqueable. Bueno, tenemos muy buenas noticias que las vamos a contar después, porque necesito unos mates porque estoy medio dormido, no les quiero mentir. Así que vamos a contarles una noticia muy Muy, buena, pero pero necesito muy, tomar muy un mate buena. para levantar, porque estoy medio abajo. Sí, un Ahí café te van a veloz. preparar. Así que vamos a escuchar un poco de Charly García, a ver si levantamos, ¿les parece? Perfecto. Y enseguida le damos una noticia que le va a gustar mucho, ¿eh? ¡Ey! Bien, así pasaba Charly. Bueno, los que se quieren comunicar con nosotros, ¿a qué número? Al 47756688 nos dejan un mensaje en el 11 68 61 1043. Una buena noticia, alguna experiencia con los médicos, que hoy es el día del médico, lo estamos saludando. Lo que se te cante el Lupite, decía mi abuelo. Excelente. Bueno, vamos a hablar con oyentes, ¿les parece? Sí, Después de la claro que sí. tanda y todo eso, les Después de contamos una buena noticia y mucho más. Pero antes, tengo códigos, así que te voy a tirar un datazo. Ahora con ANC vas a poder pagar con QR todos los días, fácil, sin efectivo, sin firmar nada, directamente de tu celular. Comprate todo eso que querés pagando a través de la app de ANC y podés llevarte hasta 2.000 pesos por compra que hagas en los locales habilitados. En ANC tenemos códigos, Elizabeth. Ajá. Ajá. Compartí Urbana Play Nos ves y nos escuchás en vivo y on demand. en nuestro canal de YouTube. Urbana Play 104.3. Somos tu radio. En el formato que quieras.
Body y Dove no hacen tortas, hacen verdaderas obras de arte. Y en Body vs. Dove, Desafío Navideño, compiten por ver quién hace el mejor diseño. Tortas inspiradas en Papá Noel y en la temática de las fiestas. El ganador se lleva el premio mayor, ser declarado el rey de los pasteles navideños. No te pierdas Body vs. Dove, Desafío Navideño. Estreno en diciembre. Solo en Discovery Home and Health. La curva de la moda busca hacer de la moda algo inclusivo. Y que lo inclusivo no sea una moda, yendo a ser parte del progreso. Como ella, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo. Pasó en Urbana Play 104.3. Vuelta y media. Locutora, conductora, actriz. Estamos hablando de Costa, a quien aplaudimos. Recién por ahí me decías, tu papá te llevaba a ver a Talleres. Claro. Y una vez, que esto lo cuento siempre, pero fue River a jugar contra Talleres. El árbitro que estaba arreglado gritaba papá, un penal que no es penal, gol de River, Talleres desciende a la B. Tragedia. Tragedia, policía, preso papá, No. yo llanto. ¿Te dejo la comisaría? Claro, porque se empezó a agarrar a trompadas con los otros. Vuelta y media. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17 a 20. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. en el formato que quieras. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovecha en Jumbo, Disco y Bea un 20% de descuento en compras online y 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Podés estar escuchando esto desde tu auto, tu casa o tu trabajo. O podés estar cabalgando bajo la luna en el sur argentino. Porque vuelve Previaje. Y hoy vos tenés la oportunidad de disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Hey, cabeceador. Antes de cabecear los apuntes de la facu, cabecea la almohada. Cabeceadores ocasionales pueden contar con Melatol Difen, que te ayuda a dormir antes y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Difen llega antes a tu sueño. Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Urbana Play. Una nueva experiencia. Buen día, perritos. Les cuento que soy odontólogo y una vez me pasó de que a un paciente le dije que por favor escupa señalándole la bacha y se confundió y me tiró el garzo en todo el piso. Estás en Urbana Play 104.3. 1043. Una nueva experiencia. Viví el teatro al aire libre en Pilar. Urbana Play presenta El viernes 10 de diciembre, Fernando Sangiao en La Aldea, con su nuevo show, Solo. Al principio no se podía salir, no se podía hacer nada, entonces la gente agarraba bolsa de compra y se iba a caminar. Stand-up para reír sin parar. Había gente que agarraba correa de perro y agarraba perro de la calle y lo llevaba arrastrado. Y llegaba a venir un policía y el perro decía, no lo conozco, no lo conozco. Conseguí tus entradas en passline.com. El viernes 10 de diciembre, 21 a 30 horas. Pasala bien con Fernando Sangiao en La Aldea. Panamericana, kilómetro 44, Pilar. Produce La Aldea. Un evento Urbana Play. En minutos, Eukanuba te trae la información deportiva con Martín Bachiller. Eukanuba, la nutrición ideal para perros de alto desempeño. Ágil, enérgico, activo, así es un perro Eukanuba. Llegó a Flow, la expo gamer más grande del país. Argentina Gaming Show Flow 2021. Viene cargada de contenidos, entretenimientos, actividades para los fanáticos del gaming, cosplay y por sobre todo, los eSports. Mira en vivo el contenido exclusivo de las 3 jornadas, 10, 11 y 12 de diciembre por el canal 601. Flow es para vos. Buen día, perritos. Viernes de buenas noticias. Ayer llegó un amigo, mi mejor amigo, después de 2 años que estuvo de viaje por Europa. Se queda 3 meses, así que a disfrutar de este veranito. Aguante, perros. ¡Te quiero, Lizzy! ¡Vámonos, pibes! Luego de su exitoso show Serendipia, Agustín Soyrrada Aristarán presenta Revuelto en el Teatro Ópera. ¿Cómo se hace un revuelto? Metés lo que sabes que anda, lo que tenés en el momento y un poco también te arriesgás. 2 únicas funciones, 11 y 12 de diciembre. Un show para reír y reír sin parar. Lo de antes, lo de ahora, lo que se viene.
Banda en vivo, Colibriquis. Lo que conoces, lo que estás conociendo, lo que querés conocer. Eso es un buen revuelto para mí. Revuelto. Entradas en venta por Ticketek. Produce 300. Cuando la rutina quedó atrás Y el día termina. Es tiempo de destapar una Miller. y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com. y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play, una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Buen día, contento. Ayer mi hijo, que está en Holanda, la pudo ver a la reina Máxima y le entregó un paquetito de empanadas que él fabrica. Orgullo. No, amigo, ¿qué? Perros de la calle. 2021. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Nor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nor creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. Volvieron los Movistar Free Music en vivo. El 12 de diciembre a las 21 horas se presenta Duki en el Movistar Arena. Y vos vas a poder seguirlo desde el canal de YouTube de Movistar Argentina. Los que somos Movistar, tenemos más. En minutos llega tiempo de compartir con Heineken. Las ganas de disfrutar y de brindar por todo crecieron. Con Heineken te proponemos que contestes sobre lo que te gusta con la cerveza que más te gusta. Llama a Perros de la Calle, jugá, divertite y llévate mucha cerveza para celebrar con tus amigos. Gracias a Heineken te damos la bienvenida a un mundo más fresco. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. YPF Full es un lugar al que puedes venir por un café. Y además, siempre te llevas una sonrisa. Un lugar para encontrarte con amigos, familia o simplemente con una gran hamburguesa. Full te desea un buen viaje y además te ayuda a tenerlo. Vení a YPF Full, un lugar único que está en todo el país. Esto es Full. Chau, gracias. ¿Por qué será que lo quiero tanto a este cliente? ¿Será porque ama las mismas golosinas que yo? No, Mabel, lo querés porque te paga con Modo. Modo nos hace bien a todos, porque podés cobrar con QR, con la terminal de pagos que ya tenés y sin pagar comisiones adicionales. Conoce más en modo.com.ar. Modo, conecta tu dinero. Urbana Play 104.3. Twitch. Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos. Todos los recorridos de la ciudad llegan al mismo lugar. Perros de la Calle. 2021. Bueno, que quedamos un mano a mano con Lizzy. Exacto. ¿Cómo estás? Una exclusiva. Bien, porque ¿Qué es lo mejor de ser Lizzy? ¿Qué es lo mejor de ser Lizzy? Vivir en esta época. ¿Lo peor? Lo peor, no tener a mi mamá para compartirlo. ¿Qué es lo que más feliz te hace? En revolcarme con mis perros en mi casa. ¿Más que revolcarte con Leo? Sí. Con Leo me revolqué con muchos Leos antes. Pero lo que... Dios. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. La que está muy contenta, ¿sabe quién es? Máxima Zorrilleta. ¿Me tiraron la noticia? Sí, ¿Qué fue pasó? un museo. Sí. No, pero me llamó la atención porque fue un museo, allá en Holanda estaba y lo estaba esperando un argentino con una bandera y con una canasta con todos productos regionales argentinos y ella frenó y lo agarró. ¿Vos qué le regalarías si la ves? ¿A Máxima? Sí. ¿Eve, vos?
Ah, también se caía. Harry. Yo no regalaría nada si tienen de todo. A ver, Rolón, ¿qué es lo que significa un regalo también? La doctora C, licenciada C, yo le quiero preguntar si Maxi le regaló un chorizo. Una vulva. ¿Qué le Vi un quiso plato el decir? otro día en Instagram que hizo un flaco chorizo a la pomarola. Me dieron ganas. Ay, Hace qué años rico. no lo como. Para eso no hacían ustedes tipo en el colegio, o sea, dice, ay, tu mamá te hacía chorizo a la pomarola para recibir a todos tus compañeros. No, y eso. nunca, jamás. ¿Nunca? No, pero chorizo a la pomarola me encantó. No, me encantó verlo. Estoy Así para como hacerlo. el asado, digo yo, ¿eh? tan difícil, ¿no? No, era fácil. pero No, lo voy a hacer. es como una cacerola llena de salsa y con chorizos ahí. Claro. Exacto. Chorizo a la pomarola. Pero bueno. Ay, qué rico. Tengo una sección nueva que me gusta mucho para probar. A ver, depende de si hay caso, ¿no? De los oyentes. Que me gusta mucho para probar. A ver. Me gusta muchísimo. A ver. Me Arre gusta pesada. cómo dicen a ver. Me gusta cómo dicen a ver. Es una sección que es nueva. A ver. Me gustaría probar con ustedes dos. Y es la siguiente. Se llama Zucca. Poneme una apertura de nuevo. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué haces, Coquito? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿No nos saludamos? Bien, sí. Uy, nos estuve saludamos. muy abajo. Quiero hacer una autocrítica. Estuve muy abajo, pero no sé, no podía despertar. Mirá, compadre, Ayer yo grabé estoy hasta más tarde y me arriba. quedé como cansado. Ahora me estoy despertando. Así que, muy buenos días. Bienvenidos a Perro 2021. Hola, Lo Andrés. anterior fue una verga. A ver, no, yo estoy muy castigado hoy, perdón. Vos también, ¿no? Le pido disculpas a la audiencia, sí, tuve una noche. Vamos todas las pelotas a Lizzy. Sí, yo estoy bárbara. Lo que pasa es que también la historia con Vamos, los médicos piba. era una historia de mierda. Era toda la misma historia, con la bata, que se sacó la cortina, Bueno, con la tenía otra remera, el cosa. pantalón. Cuando no tengo nada, leo. Escúchame, Pará, me interesa la Ay, sección, Eve, pero- qué pesada las Ay, caras qué que pesada. pone, que no, No, puede las contestar caras, la es pregunta todo de qué caras, te hace sí. feliz, que sí, que no, todo cara. Bien que no la toman, no la Hoy ponchan. está reaccionando. Hoy no la ponchan, está reaccionando. Bien, me gusta. Diciembre en tu vida. Empezaste la apertura y no sabías qué carajo decir. No pudiste pagar la luz porque se te venció diciembre en tu vida. Eve, ¿qué? No hay que faltar ¿Sos acá. feliz? No me hagas esto. ¡Ay, Andrés! Te odio, Andrés. Bueno, volvamos a la normalidad. Bueno, sí. eh, Una sección. ¿Qué te gustaría probar? A ver. No sé lo que me escribió. No tengo A ver, idea. compartilo, Taquigrafía. mostralo y vemos si lo podemos descifrar entre todos. Pasamos el mensaje del padre de Holanda. Le pedimos el teléfono. ¿Quién es Holanda? ¿Quién es? Ah, el que no sé, a yo mí lo no, inventé, no, lo saqué de cualquier lado. Sí, no, regalo máximo. Perro, buen día. Sí. Contento. Ayer mi hijo que está en Holanda la pudo ver a la reina Máxima. le ahora entregó entiendo. Un paquetito de empanadas que él fabrica. Es el padre. Orgullo. Ay, qué divino. O sea, yo lo conté. El porque padre lo vi en escucha el Google. programa, ahora ¿El entendí. hijo es fan de Máxima? No entiendo. Sí, no Sí. sé, le llevó unos quesos regionales y Máxima paró, los agarró. Sí, pero yo lo saqué, lo agarré y dije, ¿De ¿qué dónde? digo? De Google. Qué bueno, claro, fue noticia. Le Pero mandamos metió un el beso chivo, al digamos. padre. O sea, como ella le metió el chivo. No sabemos. No sabemos, agarró Muy y después bueno. entró. Bueno, escuchate, una sección que creo le va a gustar a ustedes. ¿Qué? Falta la frase de ustedes. A ver. Ahí va. Zucca, apertura, se llama... ¿Qué es eso, Zucca? Hay una alarma. No, Ahí no, épica, Zucca épica. ¡Tan, tarán, tan! Esta sección te va a gustar, esta sección es para vos. Si vos, A ver. un homenaje a Eve, es un homenaje en vida, le vamos a hacer. Vos saliste con alguien, no te llamó más. Vos venías hablando con alguien, no hablaste más. Vos saliste una vez y se cortó, pero... la foto, me gusta, Flor, ponela. Pero, ahora decimos quién está en el control. Tenés dudas, no sabés. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué me gosteaste? ¿Por qué me fantasmeaste? ¿Por qué nunca más hablamos? ¿De dónde saliste todo esta? Al igual que hicimos con tu amiga, a partir de ahí se me ocurrió. Tu amiga Valeria, la maquilladora, que salió con este flaco, la dejó plantada y nunca más hablaron. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Querés Algo- hablar tiempo después? A partir de hoy empieza el forense de citas. De diálogos, el forense. Cuando algo ya no está, De la pero hay que autopsia, tratar de ver tenemos que qué hacer pasó. qué Es una pasó. autopsia, la relación, la cita o lo que sea. También va para exparejas que decís, quiero entender qué pasó, no lo entendí. ¿Querés que te lo expliquen? Este es el forense de citas, de relaciones, de encanta. cosas. Excelente. Excelente, me encantó. Y pero ¿Qué para tienen eso que nos llamar tienen a que qué llamar número? Al 4775-6688, dejar un mensaje. 4775-6688, dejar un mensaje. Al 1168-61-1043. 11 68 61 1043. Perfecto, ahí está Perfecto. todo. O sea, vos acá nosotros lo que vamos a hacer es
es analizar la Llamamos. situación. La escena del crimen. No, llamamos. Vemos la escena del crimen. Cómo Llamamos quedó. a la persona a decir, Claro. ¿qué pasó? Porque por ahí vos te separaste y pensás que te separaste porque él dejaba los calzoncillos colgados en la ducha con toda la Claro. frenada. Y no es por eso en realidad. No, cuando yo te pregunté, ¿vos por qué te separaste? No tenés respuesta, hay que preguntar Nosotros del vamos otro ahí. lado. Claro. Para esto, perdón, esto porque estamos armándola. ¿Esto incluye separaciones de relaciones? Incluye separaciones, pero más que nada es para cita. Para cita. Ok, Pero pues son si hay cosas una distintas. separación que la verdad me dejó, no me hablo más, si no tengo idea, va también. Está bien. No para pareja que siga hablando, que se fue, ¿entendés lo que te digo? Es para Es para gosteó, casos de ghosting eso, ¿no? gosteó, Está bien. fantasmió, no sabes, desapareció y nunca más hablaste y chao, no supe más. Me gustaría saber, me quedé mal. ¿Les habrá pasado eso? Entra el forense de citas. Con la lupa. ¿Les habrá pasado eso a nuestro director Santi Pereira? A Cristian Báez, que Para está mí en sí, robótica. Cristian Báez sí. A Leandro Bajar, que está en Videograph. ¿Bajar o Bajar será? Será Bajar, ¿no? Bajar. O a Florencia Cambre. tiempo. En la Como la producción. Omicron. Para saber. Es bajar como. Bueno, esto es 11 68 61 104. No, sí, 68 61 1043. Esto es Forense de Citas. Sí, también puede ser como de amistades también, ¿no? Sí, no sé Puede qué ser cualquier pasó. cosa, porque no sé qué Forense, pasó. relaciones. Porque a veces colgás y no. Yo a veces digo, ya no quiero contestar esta boludez quién? que me a cualquiera. Pero vos No tenés sé. alguno para llamarte escasos. A ver, ya te digo. Yo, Gente que no sabes más porque no hablaste más. Pero tiene que ser gente que no es que vos dejaste de querer hablarle. Es gente con la cual vos querías seguir charlando y te desapareció. No, desapareció y no entendí por qué. O como Valeria que salió, fue al DOT. El pibe subió las escaleras y desapareció. ¿Por qué, flaco? ¿Dónde fuiste? Bueno, ¿Qué pasó? como el que vino acá. El que vino acá gosteó ahora. Podés llamar a la chica del tren para decir, che, chica flaco, del tren. Sí, ¿qué pasó? me buscaste Claro. vos durante 20 años. Me buscaste. Aparecí. Estoy bárbara. ¿Qué te pasó? Ayer me volvieron a preguntar por esa historia, por eso Es la muy tengo. raro. No, todo el mundo sigue preguntando por esa historia, que fue tremendo. Sí, bueno, Fue raro. tienen que llamar para Forense de Cita. Le estamos dando tiempo a la gente que llame. Eso, al Exacto. 4775-6688. Hagamos una ronda de cosas que no supiste más. A mí me pasó, me frisaron. Sí, todo esto hace mucho, porque hace mucho que no tengo citas así. Pero conté la de la chica que me clavó, que toqué el portero, todo, después se me quedó el auto. Ese es el ghosting pre-celular, ese es Una otro- que es me otro dejó, mérito. nunca Ay, le lo pregunté, mejor. claro, nunca le pregunté por qué me dejó. Una chica en tercer año estaba full, me dejó. Después la vi con otro pibe, supongo que fue por eso, pero no me pregunté. Ya la llamamos una vez y me volvió a cortar, por eso no quiero. No, 3 veces claro. no quiero. Me cortó 2 veces. Una en el El alma colegio. humana sobrevive una cierta... La divina, pero una en el colegio. Una cuando la llamé al aire hace como 15 años y no estoy para una tercera. No, Dejá, no, hay cierta dejá. capacidad de humillación que tiene el ser humano, más que eso no... Ya lo dijo No, está Rolón, bueno. no tenés grabado a Rolón diciendo dignidad. Dignidad. Dignity, como Carlos Rivera. Bueno, Dignity. 775-6688. Dignity. A mí me hicieron un ghosting rarísimo que lo resignifiqué con el tiempo, pero un ghosting en presencia. Pues era una piba que nunca me dejó de contestar los mensajes. Tipo, contestaba re buena onda siempre. Y nunca se podía salir. Y nunca me dijo que no quería salir. O sea, si me decía, sí, dale de una, nos vemos. Ay, justo no puedo. O me decía, sí, puedo. Y en el mismo día me decía, hoy no puedo. O sea, me hizo un ghosting como constante. No, a mí me lo hicieron, esa es la gran DC. Que como sí pero me estuvimos encanta, un dale, año, llamame y después desaparece. No, pero estuvimos Es la un gran año y DC. siempre me contestaba. Siempre. Al día siguiente decía, uy, no pude, al final, perdón. Y yo al pie, obviamente, porque uno no tiene esa dignidad que dice. Bueno, tengo un poco de eso de esa chica, ¿eh? A mí como Sí, que... ya lo sabemos. Ella, ¿cómo estás, Bárbara? Después te llama Gustavo, está mal, dice. Pero No, ¿cómo? no. Si me dijo Bárbara. Pero te quiero decir, lo hago mucho porque me da algunas... sobre todo antes de no famosa, no. Pero ahora de famosa sí, porque hay mucha gente con la que hablo que siento que soy como una especie de alegría, ¿entendés? Y decirle, no te voy a ver nunca, o sea, nunca voy a ir a tu casa a comer un asado, entendelo. Pero siempre, pero le sigo el juego, porque Claro. hola, ¿cómo estás? Porque mucha gente consigue... Vamos a tomar un asado, Claro. dale, vamos. Entonces me dice, ¿cómo estás? Le dice, que tengas un hermoso día. Y yo digo, vos también, que disfrutes, besos a la familia, que la pases bárbaro, qué lindo que está, ¿cómo estás en el Arreo Bárbaro? Estuvimos hablando, bueno, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, estoy al aire. Entonces... Y después me dice, bueno, cuando quieras te venís a un asado. Y yo digo, sí, me encanta. Bueno, pero eso No es un ven código nunca. compartido. Esa Pero es un persona código sabe. compartido, sabe que no vas Esa a persona ir. sabe que no vas a ir. Es como el, a ver cuándo nos vemos. Sí, Pero dale, vamos viendo. Me vive diciendo, me viven, porque son muchos los que tengo así. ¿Todos hombres- tienen tu hombres teléfono? ¿Querés solteros. darlo al aire? Sí, 15, 11, 3, 351, 64. Ahí va. 775-6688. Hola, ¿quién habla? Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Lau. ¿Cómo andás, Lau? ¿Bien? Bien, todo bien. Sos la primera que llama Forense de Cita. No sabemos si va a ser un clásico o la única, la última. No, no te caigas. Hay que seguir, hay que buscarle Hay que la seguir, vuelta. hay que buscarle la vuelta. No seas como Eve, no Te seas- presento a Lizzy. Hola, Lau, soy Lizzy. Oh, oh, oh,
¿Estás para tararear algo? Participamos Harry, Laura y yo. Harry, Laura y yo No, a y la él. cuenta. Vos tarareás. Y Zuka también, si sabe el tema que Zuka. lo pongo después. Ok. Todo, va, ¿listo? Sí. Va. 1, 2, 2, 3. Laura, si lo sabes, decile. No. Shazam, nada. Laura, nada, ¿no? No. No. Listo, Estoy hasta ahí. inquieto con esto. ¿Te empiezo de nuevo? Dale, por favor, una vez más. No. Esto es rarísimo. Ay, no, qué difícil. No. ¿Hasta ahí? No. Pues No. es fácil. A ver, tiene Zuka dice que Laura, sabe. A ver, ¿sabés? Zuka. No, Laura no ¿Sabés sabe. si ganás? Harry no sabe. Yo no sé y Zuka dice que sabe. A ver, pone Zuka. ¿Cómo la sabías? Siempre Madonna, porque busca Casi que la Madonna. cantó, Busca Madonna. Casi que la cantó. Nene, la No canté. sabía cuál era, no Si no sabía. ve que dice, pon el principio. No. ¿Ves? Bien, Zuka, te felicito. Era muy difícil, la verdad. Pará. Hagámoslo en vivo. No. Bien, No lo Laura. Sí, Bien, Pau, Laura, Pau, llamate a Forense de Citas. ¿A qué te dedicas, Laura? trabajo en una empresa de energía, Ajá. soy pastelera. Uy, tío. Energía para dar, energía para... Bien. ¿Sos pastelera también? Sí, también. También. ¿Es de manera profesional o amateur? Bueno, no estudié pastelería, pero trabajo, vendo. Bueno, pero entrego. eso vendés, o sea, es por dinero, es un negocio. Sí. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Bueno, galletitas pintadas o decoradas con glacé. Ay, cómo me gusta. Ay, el galletitas glacé. pintadas con glacé me encanta. Bueno, pero... Todavía tengo 5 años, me gusta chupar el glacé. y buscar la sí, obvio, excelente. Como los anillitos. Ay, sí. Los anillitos de chocolate amo. Qué rico. Además me gusta porque son naturales, orgánicos, crecen Sí, claro. en la tierra, me Exacto. encanta. El de frutilla, el de coso, me encanta. Bueno, amigos y amigas, amigos. A ver, Lau. Lau, llamate a Forense de cita o de relaciones o algo. En tu caso, ¿cuál es? A ver si te podemos ayudar. Forense de citas. No sé si tenemos un mejor En nombre este que caso. sección o una sección No, con está nombre. buenísimo el nombre. A ver. Bueno, ¿te cuento lo que me pasó? Sí. Cuéntalo. Bueno, un chico de Tinder. Sí, me encanta. Es nuestro terreno. Charlamos lo más bien, nos vimos una vez. Ah, ¿se vieron? Espectacular, sí, todo bien. La primera cita impecable. Seguimos charlando, arreglamos para vernos de nuevo. Pero la primera cita, ¿B o GAR? ¿Cómo? ¿La primera cita? ¿B o GAR o ninguno? Ah, no, todo. Sí. Todo. GAR. Garmendia, ok. Bien. Y ¿Velotti o la segunda- Garmendia? Y la segunda arreglamos para vernos un día. Sí. Todo perfecto. Y ese mismo día él iba a venir a mi casa, entonces yo tipo 6 de la tarde le mando un mensaje. Che, bueno, entonces nos vemos hoy, bloqueada de WhatsApp. No, excelente para Forense. No. Excelente. Ahora te vamos a tener que hacer una serie de preguntas, después lo vamos a llamar, por supuesto, pero primero una serie de preguntas. O sea, la primera vez, ¿a dónde fueron? En mi casa. En tu casa. Ah, es como otra que Eve. ¿No será Otra Eve que está tigresa. llamando desde el avión? Otra que la tigresa. La primera cita a la casa. Gar. Pasó todo. ¿Cómo se despidieron? ¿Hubo que bajarla a abrir o se va directo? No, se fue. Se fue directo. ¿Piquito o se van o chau, tuvo bueno, hablamos? No me acuerdo. No te acordás. Bien, pero quedaron en hablarse. ¿Quién se buscó para el segundo encuentro? ¿Quién buscó primero? Él. Él buscó, o sea, encima buscó él. Dale, vení de vuelta y después, pum, seguramente está de novio. Es una de las hipótesis que sí, manejamos es acá, pero probable. no sabemos. Preguntas para ¿Vos, ella. más allá del WhatsApp, tenías una red social de él, por ejemplo? No. Ok, con lo cual no sabes si aparte... Bien. O sea, te O puede sea, haber no- bloqueado de otro lado. pregúntale. Ah. Claro, no seguiste Claro, mucho no más. sé. Lo que sí me canceló el match en Tinder. Te canceló el match. Ok. Eso y no es- sé cómo es, pero no. Yo tampoco, No, pero eso es, o supongo sea, que- lo que haces es como cortar el lazo con la otra Claro. persona y ya no podés chatear, digamos. y ¿Estuvo estuvieron- bueno el GAR? Sí, Sí, estuvo bueno. sí, fue Entonces- una pena. la Cuando situación. llegaron a Gar, ¿ya estaban en pasadito de copas? Sí, un poco sí. Según tu intuición, esa vibra que debes tener ahí dando vueltas, ¿chances de que el chabón tuviera una historia con alguien? Y no me parecía hasta que me pasó esto. Claro. Es hora del forense de cita. Sí. Vamos a llamar con este equipo increíble. Somos los CSI, no sé cómo se dice esa serie de Los forense. caza.
Sí. CSI Palermo. CSI Palermo. Llamémoslo de flaco, no digamos el nombre hasta que esté sonando el teléfono. Cuando esté sonando, grita el nombre, así sé cómo decirlo, ¿ok? Dale. Me gusta, porque así no lo espantamos. Ya Así les no pasé el nombre igual. Sí. Ah, ya lo pasó. Sí, que te lo pases de pronto. Pásamelo, Escúchame. Claudio, pásamelo. ¿Cuántos años tiene él? Y más de 40, la verdad que Ok. tampoco me acuerdo. Tampoco te acordás. Bueno, Bueno. indagaste poco. Bueno, está bien, fue una ¿Y cita. vos? No, ¿Ella cómo fue se hace, llama? fue hace un Laura. tiempo. Fue hace un tiempo. ¿Hace ¿Cuánto tiempo cuánto? pasó? Y unos meses, 2 meses, 3 meses. Bien, muy Llama. poco, 3 ¿La cita meses. dónde Hemos fue? llamado después de Atento. 8 años, en la casa. No, la cita. ¿Fue un bar antes? No. Fue a la casa directa. ¿Directo a la casa? Sí. La tigresa Está total. comunicado con ¡No! ¡No! Odio, eso es mi kriptonita. Le Quiero dejar robaron la el radio, celular. quiero poner una carnicería y Odio vender esto. cortes populares. Lo odio. ¿Sí? No puede ser. Hay 1 kilo de falda, 2 de osobuco Tendría que aprenderlos primero, la verdad. Fue como no sé y por qué me azotillo. salió eso. Asado de azotillo. Me gustaría ir a la carnicería. Creo que le hace alegría a la gente, salvo cuando hay cajero. Pero Claro. el que te da la carne te da alegría. Digo que viva Nicola al lado. ¿Por qué? Claro. Ah, claro, no, Nicole. Hace no. manifestación. Terrible. Ahí llama. Me acordé lo que iba a decir. Atento. No, es terrible que no atienda. No va a atender. Bueno, vamos a buscar otro. Hola, Susana. Atento. Amiga, vamos a tener que buscar otro, ¿eh? Ay, qué lástima. o sea, Ay, Y sí, porque no está. Después probamos, la semana que viene no, probamos. ¿No le habrán robado el celular? ¿En WhatsApp aparece en línea o ¡Qué algo? fabuloso, Laura! ¿No le habrán robado el celular? Tengo un mensaje mientras que quería hablar con María O'Donnell. Pero estoy muy en contra de la legislatura, creo que porteña, que es que se aprobaron las torres ahí en... Sí. ¿En dónde? En Costa Salguero. En Costa Salguero, en la ciudad deportiva de La Boca. Tengo una bronca terrible. Chao, Laura, Chau, un beso Laurita grande. hermosa, un Chau, beso. gracias. Tengo chicos, bronca un beso. y no lo quiero hacer kirchnerista, no kirchnerista, cosas, pero realmente me parece que algo que, bueno, se aprobaron las torres, son no sé cuántas miles de personas viven ahí, van a ser pocos, y es un terreno que lo perdemos una oportunidad para siempre. Sí. Un terreno que da al río, todo eso que da al río tiene que ser un parque que quede para la gente, justamente que no tiene ni country ni nada, o el que quiera, ¿no? Pero digo, es un espacio verde para mirar el río, que no puede tener un edificio ahí con vista al río para muy pocos. Es realmente, me parece horrible y me parece que hay que apostar a todo verde en vista al río para la ciudad de Buenos Aires, que encima está de espalda al río y hay muy pocos espacios verdes. Entonces me parece... Y menos donde se pueda disfrutar Me del parece río. Poquísimo. malísimo, cualquiera. Creo que hay que, de verdad, hay que ponerse más en contra, aunque ya probaron eso, y seguir manifestando. Porque una vez que empiezas a construir, listo, lo perdiste y nunca más lo vas a recuperar. No, es sí, ahora sí, antes sí. de construir. Ya perdimos el tiro federal, un montón de lugares que no se puede. Hay muy poco lugar verde en Buenos Aires. Busque la guita de otro lado, pero no se puede ahí. Totalmente de acuerdo. De verdad, me pone muy mal eso. No importa el partido, el legislador, no sé quién fue, no sé quién votó. Este es un tema de, ¿lo perdiste? Chao. Sí, Tenemos porque eso otro quería caso. decir. Después no vas a tirar abajo el edificio para recuperar la Exacto, tierra. como- pero ahora mirando el río es una oportunidad, puedes tener todo el corredor, como Vicente López, por ejemplo, que es re lindo eso que armaron ahí. Como está el Parque de la Memoria, por ejemplo. El Parque de la Memoria, toda la costanera, no podemos poner edificios ahí, realmente me parece, y creo que la gente es parte de lo que sí después hay que ir a manifestarse, porque vos después la grieta genera eso, como, yo odio a esto, entonces voto a esto, votás, y no estás pensando en eso. A mí lo único que me importa es que eso sea verde, no importa si lo hace Mauricio, Cristina, un legislador porteño de la ciudad, socialista. Al contrario, si los Miriam votaste- Bregman o qué, poneme un verde ahí. Si los votaste tenés más argumentos todavía para Exacto, reclamarles. para Es como, decirle, no los "Che, esto votaste no es lo para, que quiero". para eso no los Exacto. votaste, seguro. Lo votaste para todo lo que me parece bien, pero no para eso, quien sea. Y me parece que tenemos que reclamarlo porque pensá en tus hijos, pensá en la gente que no tiene a dónde ir, ni un parque, ni nada. En plena pandemia no puedes poner un edificio mirando el verde, al río. No, ni hablar. Tiene que ser todo como la reserva ecológica. Le sigue, está la villa de Rodrigo Bueno, creo ahí. Y después todos los cosas deportivos de La Boca, creo que son 70 hectáreas, no podemos poner ahí edificios, no, que un 20%, pero después queda un pasillito así y todo unos edificios para una guita que no sé a dónde va a ir, pero que no puedes salir de ahí. Estoy No, no. seguro de eso quería decir. De acuerdo. Lo grabaste, buenísimo. ¿Y María dónde está? Sí, María, ¿dónde está todo esto? Con lo de Flora me olvidé hablarlo con ella, pero me parece que hay que hacer algo porque una vez que pusiste un ladrillo lo perdiste para siempre. Chao. Dicho esto, Forense de Citas. Forense de citas seguimos. Intentemos, no nos rindamos. No vamos a Hola, lograr. ¿quién habla? Uno más. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Flavia. Hola, Flavia, acá Andy, estoy con Harry y con Lizzy. Hola, Lizzy. ¡Hola, Flavia! ¡Qué genial! ¿Todo bien
hermosa? ¿Te animás a tararear otra? Sí, Que claro. no sea de Madonna. Ah, por supuesto. Bueno, a ver. Flavia, escuchá, si sacás el tema, es un muy buen augurio. La Alguien lo versión tiene que sacar. de Isabel Pantoja de un tema de Madonna. No, cállate. A ver. Hola, hola. Hola, hola. Tenés una 1. araña en el dedo meñique de tu mano derecha. Ahora ¿Cómo tenés estás? el pecho. ¿La Spider-Man. tenés el pecho? Ay. Ahí en la parte blanca, la parte marrón, en la teta izquierda. La teta Va a izquierda. chupar silicona, no pasa nada. Ahí. Ay, toma. Listo. ¡No! Spider-Man. Bien, Zucca. Escúchame. Spider-Woman. A ver. Sí. A ver. Ahí voy. 1, 2, Tres. 3. Na. Hola, ¿yo estoy al aire? Sí. Sí, estás al aire. estás al aire. Flavia, Lizzy te estamos está al tarareando aire. un tema. Lizzy te está tarareando, Flavia, dale. Perdón. Tan, 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 tan. Listo. Está re boteado ese tarareo. Bueno, tienen que adivinar. Muy difícil. Zucca No, tampoco, no tengo idea. se retiró Zucca. No tengo idea. Tan, 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 tan. ¿Algún oyente que deje un mensaje? Sí, al 116861-1043. 4-3. Bien. Sigamos con ella. Sigamos Creo que con es muy ella. difícil. Sí, sigamos con ella. Flavia, Sí, a ver, ¿a qué te dedicas? soy promotora de una editorial. De una- Acabo de estacionar, por eso pensé que Bien. se me había cortado. Promotor de una editorial. Editorial excelente. independiente, editorial grande. Es una editorial que tiene 150 años en el rubro educativo. Ah, me Ok, encanta. ¿Y perfecto. cuántos leíste de eso? Manuel Estrada, quinto grado? Exacto. ¡No! Mirá. ¿La pegué? Mirá vos que bien. Me re pegaste, no le iba a decir porque como estoy trabajando... No, porque pero no sé debería. cómo la pegué, no sé, mi cerebro lo disparó. Sí, pero justo excelente. la pegó, se lo tenés que decir, es así. Me Ay, le conseguí vos, Manuel mandate un mensaje a tu amiga y dice, Flavia, che, me llamás porque quiero hacer una sesión. Exacto. Escuchame, ¿me conseguís Manuel Estrada de 1981? que Ay, lo quiero qué volver a ver. lindo. Ah, 1981 Sí, es muy 1981. viejísimo, Sí, ¿no? sí, Tengo- pero por lo si serás general tenemos melango. las novedades, los promotores. Si serás nostalgioso. El Manuel Estrada que estudia aquí. Lo voy a buscar en Mercado Libre. Venía el del Necesito cono- volver a verlo, Manuel Estrada Sí, Manuel 1981. Pero consulto. Si lo llevo a Consultalo. conseguir, te lo llevo a la radio. Ay, a mí Mirá. también, ¿el de sexto o el de séptimo? El de quinto. Bueno, consulto. Consulta. Mira, yo cuando era chico tenía que leer en quinto grado Niñez en Catamarca de Gustavo Gabriel Levene. No lo leí, me dice que lo leí, no lo pude leer nunca y hace poco me lo regaló Flor, hace un par de años lo leí, me encantó. Pero me pareció bastante difícil para los 40 y pico, imagínate a los... Pero bueno, amiga, Uno de ¿quién chicos te más clavó? inteligentes. ¿Qué pasó? Bueno, te cuento. Yo pedí, bueno, obviamente Tinder. Me encanta conocí a- Me encanta, Tinder. Conocí a José Luis. Sí, no lo nombres. No lo nombres, pero... Ay, Ahora pasó, sorry, ya está. perdón. Marcelo, Claudio, nombre de hombre ya. Ernesto. José. Daniel. Manuel. Ah, No, Rodolfo. boluda. Bueno, José Luis, no, boluda. Bueno, conociste a este señor, no importa. Y conocí a este señor por Sí. Tinder, obviamente. Hablamos una banda un Jorge. montón de tiempo. Sí. Así Mariano. como tenemos un ida y vuelta, después pasamos a WhatsApp. Eran videollamadas, todo como muy intenso. Ah, Y después como- videollamadas antes de verse. Sí, aparte yo videollamada, redes sociales, o sea, yo Todo. me investigo todo antes estar de ir con segura. alguien. ¿Vos lo das todo Sí. en las videollamadas? No. Ok. me gusta No, no. eso. Entregaste la arena. Me escribe Nacho Iraola, que además maneja una editorial muy importante, es colega de ella, para decir que en Ortúzar, en la Plaza Malaver, los vecinos pararon una obra. No tiene nada que ver con la editorial, pero mira justo qué llamó, coincidencia, sí, justo. una obra grande. Y hay que hacer eso, hay que plantarse. Si no hacemos nada, después ya fue. Viste, la gente avanza. Los políticos avanzan porque necesitan recaudar. Entonces hay que decirle, no, flaco, esto no, te voto más, esto es una vergüenza, esto no bien. quiero, punto. Saludo, Nacho. A todo esto volvemos con ella. Sí, Me está pegando el Bueno. café. bárbaro. Bueno, Entonces, videollamada, todos sí. nos encontramos, Ah, hablamos como una videollamada, semana claro. antes. Sí, Sí. yo me constato de que sea la persona. todo ¿Es la por cara en la videollamada o los dos hacen como paneitos? ¿Cómo? En la videollamada, ¿es solo caripela o haces un paneíto para ver qué onda, cómo viene de abajo todos, él y vos? Ah, no, caripelas, así, Caripela, no. sí, bien. Sí, no. Y no. fluye la Bueno, charla. Va bien. ¿Cómo? Fluye la charla, va bien. Un montón, Un un montón. montón. Bien. Sí, un montón. Bueno, nos encontramos, pasa de todo, De mal, todo, o sea, gar.
Sí, todo. Flasheamos amor. O sea, onda, ¿viste cuando proyectás en la nada Gar misma? con proyectos. Gar con proyectos. O sea, un Gar de Tinder, no lo conocés, con proyectos. Vos ya te enamoraste, ya te querés casar. Yo soy leonina, me enamoro en cuestión de minutos. Así igual que que es yo. como que... Bueno, nada, seguimos, al otro día hablamos, nos vimos, creo que pasaron 2 días, nos volvimos a ver. Cuestión, tuvimos como 5 citas. Ah. Dentro de esas 5 citas, como fue fin de año, se vino Navidad a pasar a mi casa e hizo el asado con mi familia. Claro, ya no es un costeo, o sea, es una separación. Claro. Se divorciaron. Pero 5 citas tuvimos. Por eso. Pero pará. Fue a tu casa Es que era con asado. muy Hola, intenso. papá, hola. Y acá pongo las mollejas de local, el chabón. No solamente eso, mi mamá cumple los años el 28 de diciembre y vino el cumpleaños de mi mamá. No, es muy fuerte lo que estoy Para, escuchando. ¿vos lo presentabas como mi novio? ¡No! Como el Gar de Tinder, pero uno. aparecido No, así. imagínate que yo tengo un hijo de 24 años, no puedo agarrar a alguien y decirle este es mi novio. No. Me super juzga. ¿Le decía ¿entendés? papá? Como que- No. No sabían nada, decía, hola, vino Manuel. 5 citas y le decía papá, hizo el asado y todo. 29 de No. diciembre le da el apellido. Claro. Muy intenso. ¿Y? Cuestión, me voy, después de esas 4 o 5 citas, me voy de vacaciones con mis amigos porque ya lo tenía planeado. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 47. Sí. Y él tiene 48, 49. perfecto. ¿Y? Andrés, ¿a qué edad tuvo su hijo? Si A los 23. A los 23. No contestemos. Mi hijo, por cierto, está muy enamorado de Evelyn. Le mandó un montón de mensajes y nunca Evelyn se los respondió. No, Pero bueno. Evelyn, si le tirás, Evelyn tenés No le gusta que la quiera. hay ir Si por tenés la una hija, respuesta. puede ser, está en una etapa Bueno, entonces... Bueno, cuestión, me voy de vacaciones y cuando vuelvo, el tipo me sale con que necesitaba terapia para poder afrontar esta incipiente relación, que nunca fue relación, Sí. que yo era muy buena, que me quería un montón, pero que lamentablemente no lo vi más. No. Repasemos entonces. Voy a hablar con mi secretaria, por favor. Repasemos, Ella, tiene Jorgelina. ella, antes de encontrarse con una cita, le vamos a poner XL, con XL agarra y siempre le saca las redes sociales, Instagram, hace videollamada. Tienen una primera cita, la pasan estupendo, la pasan bárbaro, flashearon amor, empezaron a proyectar todo esto mientras te estaban garchoteando. Se volvieron a encontrar 5 citas. Después de 5 citas termina en el cumpleaños de la madre, que es el 28 de diciembre. Navidad Lleva el primero, asado para Navidad. Navidad. No, Navidad viene de... Viene primero Navidad. Va Navidad, después Sí, va Jorgelina. al costo. Después va al cumpleaños de la madre. Pero no quería presentarlo como novio porque no podía, porque tiene un hijo de 23 años. Después se fue de vacaciones, volvió y nada. Y el Y pibe nada. y no sabemos qué pasó. Y el tipo como que necesita terapia para poder afrontar la situación. Pero no solamente eso, el día de mi cumpleaños me mandó un mensajito el día de cumpleaños. Sí. Yo no lo vi más, Y el día de la madre, a las 12:05 minutos, ya que yo me agarro de Vamos a cualquier llamarlo, signo vamos a positivo llamarlo, hacia mi vamos vida, a llamarlo. me saludó por el día de la madre. No, o sea, vamos a llamarlo. Igual me Está nota bien. que Re esto no es un exacto. caso de gosteo. O sea, esto no es gosteo. Pero es para el forense de citas. Sí, es re para el forense, pero esto no es gosteo, esto es otra cosa. El chabón está re presente, o sea, está. Claro. Forense de citas. Chavo está presente, pero no presente. Pero Está- necesita pero terapia. yo no lo vi más. No desaparece Yo no su lo vi vida, nunca pero más. no, capaz está en tratamiento o terminó tratamiento. Capaz si le conseguimos terapia de canje. Estamos llamando y vamos a ver qué sucede. ¿Ella cómo se llama? Flavia. Flavia. ¿Y Flavia, vos te gustaría retomar el vínculo con este señor o simplemente querés saber qué pasó? No, No, en realidad me gustaría que me diga, loco, no sé, para mí estaba en otra situación, llamaba? estaba de novio o algo, ¿entendés? Y no Ok. sé, Vamos me a ver. vendió el paraíso Pará, en Flavia. 2 minutos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a llamar. Ahí llama. Primer caso quizás si atiende, si no, segundo caso que no atiende. Después tenés una buena noticia para dar, vos dijiste. Tengo una muy buena noticia. Fíjate. Una noticia, una muy buena y una muy mala, depende de cualquier. No, la muy mala no. Uno. Esta es la muy mala. ¡Ay, no! Carnicería más verdulería. ¿Qué le pasa a la gente que no atiende el teléfono? Más verdulería. ¿Ya nadie atiende el teléfono? Probemos de nuevo, carnicería más verdulería. Kuznetsov. Las mejores frutas. Es para poner un chino también, ¿eh? Uno más y pongo un chino. Sí, la verdad. Flavia, escúchame, porque aparte no es que vos le exigías cosas. Al contrario, vos te callabas para no querías decir nada por tu familia, por tu hijo, por todo. Tal cual. Hola. Hola. Hola, José Luis. Sí. Ah, te habla Andy Kuznetsov, acá de Radio Urbana, de Urbana Play, acá de Perro de la Calle. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, ¿estás ocupado? No. ¿Podés hablar un minuto? Puedo hablar un minuto. Estoy acá con Harry y con Lizzy Tagliani. Hola, José Luis, soy Lizzy. Ahí te escucho medio mal, José. ¿Estás por ahí, José? Te escucho medio mal. ¿Dónde estás? Estoy trabajando. Ah, bueno. Escuchame, estoy llamando acá al aire por algo porque estamos con una sección nueva y caíste vos. Te llamamos ¿Caí a vos. yo? Sí. Mira vos. ¿A qué te dedicas, José? ¿Se puede decir? Sí, se puede decir. Hago serigrafía. ¿Qué? ¿Qué haces? Serigrafía. Ah, qué lindo eso. Qué linda letra debe tener, ¿no? ¿Remeras haces, por ejemplo? Remeras. Ah, qué Muy bueno. bueno. Haces las remeras de rock. ¿Pagan los que hacen, por ejemplo, los Ramones, las cosas? ¿Paga o no paga nadie, José? Y algunos no pagan, más que nada se las tenés que regalar. Pero bueno, Claro, no pasa nada. claro, no podés vender oficialmente porque no. Claro. Escúchame, ¿está en pareja, José? No. Ah, bien, está soltero, perfecto. Escúchame, tenemos una pregunta para vos que es un poco solamente para saber, para entender, ¿viste? ¿Estás haciendo terapia vos? No. Ah, ¿no hiciste terapia nunca últimamente? Hice terapia, sí. Ah, bien. Si tuviera, porque acá hablamos, por ejemplo, si cada uno, no sé, por ejemplo, Lizzy es la reina de la terapia, va a terapia y el chabón siente que está en Disney, terapeuta o la terapeuta. Claro. Vos, si tuvieras que decir por qué hiciste terapia últimamente en un título, ¿cuál sería? ¿Por qué hice terapia? Claro, la Y infancia, bueno, los padres, ¿qué sería? ¿Cómo? Las parejas, la infancia, los padres. Y fue por pareja, más que nada. Ah, mira. ¿Qué pasó? Y una ruptura de pareja, algo que se termina nada. Ah, se terminó una relación. larga o corta relación. Una relación de casi 4 años. Ah, 4 años. Y te dejó medio golpeado. Te dejó golpeado. Sí, Medio a todos. golpeado. Escuchá, te llamamos por lo siguiente. La sección se llama Forense de Citas. Se llama Forense de Citas. ¿Viste? Sí. Entonces, digo porque también me gustaría la remera de Forense de Forense Citas. de Como él hace Citas. remeras, Claro, podría lindo estar estampadito. bueno también. Escuchá, y el tema es el siguiente. Nos llamaron, en Forense de Citas, llama gente que quiere entender qué pasó con otra persona. Viste que uno nunca sabe cuando te separás de alguien, sí, no sé, no hable más, chau. Pero a veces viste que el otro necesita como una pequeña explicación. Una explicación, José Luis. Una explicación. Claro, chiquita, una explicación, un título. Claro. No te quiero Alguien más, que se me quedó con aburrí, un- me dio miedo, me fui. Alguien que se quedó con un gusto extraño, como diciendo, como, Exacto. che, ¿qué pasó acá? Claro, y te llamaron por vos. ¿Ya te imaginás quién es? Si llamaron por mí. Claro. Una no, mujer la- que dice, no sé, quiero entender qué pasó, nada más para saber. No es- ni está enojada, ni quiere volver, nada, quiere entender. ¿Te pasó? Estaría bueno que yo también lo viese, que hoy lo supiese, pero bueno, nada, es difícil. Ah, pero ya sabés de quién sabés hablamos. de quién hablamos. No. Ah, bueno, no, por eso. Primero, bueno, lo único que queremos, pues digo, te voy a hacer si querés que ella te salude, pero lo único que quieres es, che, boludo, ¿qué pasó? Para entender. Y esto no es un Nada juicio, más. no es un... Ni te juzga, ni esté enojada, ni nada. Solamente para entender, che, boludo, Claro. ¿qué pasó? No, es que me pasó esto. Ah, ok, listo, dale. Pero si quieren hablan, si no, Porque no no se hablan nunca volvieron más. a Está ver. perfecto, ¿ok? Me pasa que es muy complejo lo que me preguntás para que yo te lo diga. No, así es de que una. no me lo tenés que decir a ella, decirle Claro, y a aparte ella no para sabés qué pasó porque no sabés de quién hablamos. que- así que Claro, no- ¿ya sabés de quién hablamos? No sé. No, bueno, entonces no sabés si es No sabés si es complejo. complejo, Capaz es capaz una que no. boludez. Bueno, le pedimos a ella que lo salude entonces para ver solamente qué pasó, sin enojo ni nada, Liz. Claro, es solamente para, Che, para ¿qué entender onda, un mano? poco. ¿Qué pasó? Porque no hablamos más. Ah, esto. Ah, ok, No, sí listo. hablaron. Sí, hablaron, vieron. pero no se vieron más. Ahora Sí. los saluda Flavia. ¿Qué haces, José Luis? ¿Qué haces, Fla? ¿Cómo andás? Feliz Navidad. Se viene Navidad. Muy bien en la vida, es verdad. El Día de la Madre. sí. José, yo llamé a la Feliz cumple radio. a tu vieja. Llamé a la radio y conté nuestras 5 citas que tuvimos. Muy Así buenas como citas, dijo, Hermosa, excelentes. fascinada, me dieron unas ganas a mí. La flashearon, fue bueno el sexo, la onda, se cagaron de risa, la pasaron bárbaro. Como muy Mirá, intensa. mirá qué bueno. Y después nada, me saludás para mi cumpleaños, me saludas a los 5 minutos del Día de la Madre. Y la verdad que no nos vimos más. Y no sé, a mí me gustaría que me digas posta la verdad, onda, que estabas en otra relación o en otro mambo o lo Claro, que sin fuera. juzgar, no está enojada ella. Claro, porque ya como que pasó un año, es como para cerrar Para mi saber. año. Sí. Y para saber si va así a Navidad a hacer el asado de vuelta. Lo hizo ella, no lo hice Ah, yo. ok. Lo hicimos los dos. Bueno, ¿qué onda, José? Es eso solo. Si tuvieras que ponerle un título de qué pasó, ¿qué pasó? Y
nada, no, la mejor con ella, pero el tema fue que nada, yo venía mambeado, esa es la realidad, y bueno, nada, por ahí el miedo a de vuelta a entrar en una relación. Claro, fue eso, que me agarró en una época donde venía medio mambeado, nada más. Pero bueno, nada, no, la mejor con Flavia, olvídate. O sea, vos entraste, te copaste con ella, entraste y cuando te diste cuenta, miraste y decís, uy, estoy en el medio del agua, me da miedo, quiero volver a la orilla. Es un poco así. Te agarra el cagazo y decís, uy, de vuelta, uy, primero vamos a... Claro, fue eso más que nada. Ok, pero ¿pensaste en ella? Yo siempre la tengo presente, muy buena mina. Claro, pero un poco te gustaría, pero te da miedo entrar en una relación, es esa la onda. Exactamente. Pero ella no te planteó relación, nada. No, pero igualmente yo tengo la mejor con ella. Yo cada tanto la saludo, es decir, tenemos una pequeña, un pequeño vínculo. No sé si sirve, si suma, pero ¿qué dice Harry? Claro, o sea, pasa que lo que pasó es que venían... O sea, capaz que tuvieron un pico de intensidad muy alto de repente. Digo, capaz que fue muy rápido, mucho. Digo, pero... muy rápido, fueron muy pocos días, muy rápido y muy intenso. Nosotros tenemos un verbo para eso. ¿Es un verbo o una característica? Ahora Alicia me va a contar. Ahora te cuento. No sé, ¿qué es? ¿Te abrumaste? Me cagué, me parece. Te abrumaste. Te abrumó. Y la pregunta es, después de un año... Él me dijo que iba a hacer terapia y que después me iba a venir a buscar. Eso es como que es re... No, por ahí no le dieron de alta Hay todavía. terapeutas y terapeutas. O sea, claro, hay terapeutas. Pero ya no está haciendo, dijo que hizo, pero no. Claro. Ahora, José Luis, digo, ese abrume, ese cagazo que te agarraste, que le puede pasar a cualquiera. Sí. ¿Se te pasó, digamos, o sigue ahí? ¿O seguís mambeado, digamos? No, es decir, a ver, con el tiempo obviamente uno lo va superando, pero igualmente nada, es como que todavía uno no está preparado después de... Yo creo que en algún momento las cosas cambiarán, obviamente. Bien. Hay que ver si después, si ella está, si no, vemos. Obvio, Perfecto. A nuestra clienta, Flavia, ¿está bien? ¿El forense descubrió el equipo forense? No, porque no. En realidad es como cuando Lizzy habla, que dice, explica cosas sin sentido, es lo mismo. No sé de qué hablas. Evidentemente, si partimos de la base, cuando no podemos... Exacto, eso, excelente. Bueno, pero Flavia se abrumó, le agarró miedo, dijo, estoy entrando a otra relación, no quiero, le pasó eso. Después no sé si es bueno, es malo, si te gusta o no la respuesta, pero la verdad, creo que es eso, no hay mucho más. No hay mucho más que eso. O sea, se escapó, después está bueno por ahí decirlo, no sé qué importa. Pero acá el forense le da un resultado, después... Sí, lo que sucede es, para mí, la pregunta que deberíamos hacer antes de cerrar esta autopsia es la siguiente. Sí. Él te manda mensajes, o sea, ¿vos estás dispuesta a seguir charlando con él o... No. O vos querés verlo y él no quiere verlo? Claro, o querés que no te mande más mensajes si no te quiere ver. Lo que pasa es que yo estoy agarrada a estas 5 citas hace un año, ¿entendés? No, hay que soltarlas. Perfecto, pero hay que soltarlas. Vamos, Flavia, ¿vos querés quedar medio en la nebulosa o querés que vaya a la realidad dura y le pregunte? A la realidad dura, siempre. José Luis, escúchame. Te voy a hablar duro, ¿sí? Como forense, como médico sin sentimiento. Feliz Día de los Médicos, ¿ok? Sí. José Luis. Como amigo de Flavia, escúchame, si no querés nada con ella, no le mande más a Día de la Madre, coso, para tener un por las dudas para el día de mañana. Si no, bancate, listo, se acabó y se acabó. No le mandes más mensajes. Y si le mandás, dale, véanse y fíjate y jugátela y fíjate qué onda. No es obligación salir, pero si pinta relación, pintó todo. Pero estás asustado, no la jodas a ella porque ya está enganchada en esas 5 citas y no termina de soltar. Bueno. ¿Te parece? Buenísimo. Dale. ¿Cuál sentís que es? Te hablé frío, pero ¿cuál sentís? ¿Vas a hacer eso o porque un poco...? Lo voy a poner en práctica, obviamente, sí. Ok. Flavia, es la realidad dura. Pero viste que te dice voy a poner en práctica, pero no te dice qué. O sea, claro. todo siempre no dice cuál de las dos, es verdad. Tiene razón, Flavia. José Luis, ¿esta relación se terminó o no se terminó? Eso me lo voy a reservar para mí, yo lo voy a poner en práctica, vamos a ver qué sale. Él deja un misterio. Te dice sin decir, porque eso es... Hagamos una cosa. Claro, José, pero ella no la está pasando muy bien con este asunto. Claro, con el misterio. Hagámosle un favor a ella y démosle un poco de certezas. Ahí va. José, para terminar, ¿sentís que la Navidad con quién la vas a pasar? Uy, qué pregunta. Y no sé todavía. Está muy flojo de papeles, José. No sé. Flavia. Un beso, José. Hasta luego. Beso, gracias. Chao, José, gracias. Beso gigante para todos. Chao, nos quedamos hablando con Flavia. Flavia,
José, Sí. lleva Escúchame, si no te... mollejas que me gusta el Exacto. 24. No, mirá, si no te mando un mensaje en los próximos 2 días, fue cerrá, chao, listo, ¿ok? Y sí, hace un año Por que eso, estoy pero atrás después de un este mensaje, llamado, una señal, yo creo que ya fue, pero suponete que hoy o mañana te mando un mensaje, arreglá para verte. Si no podés arreglar, listo, bloquealo, chau. Lo ideal, en realidad, ya ahora, cuando cortes, ya tenés que tener un mensaje. Por eso mínimo, es, decir, o te escribe hoy o fue. Disculpame, tal cosa. Exacto. ¿Es hoy o fue? O que sea para Es retarte hoy. por lo que hiciste, Claro. para algo. Es hoy. Y si hoy no te manda, que en 4 días no te mande, ya fue, Claro, bloquealo. ya Es fue. hoy o nunca, ¿ok? Ok. Beso, chau, chau. Chao. Bueno, el caso fue exitoso a nivel forense, Deme que Jessica. les voy a sacar los guantes. Ah, sí. Ay, gracias. Deme guardapolvo que lo voy a ir llevando. Ay, gracias. Para lavar, para la Gracias, próxima. querido. Estuvo muy bien. Bárbaro. Fue un éxito el caso. Sí. Forense de Cita ya está alargado. Anotate para el próximo viernes. With the full show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Babylon back in business. Can I get a witness? Every girl, every man. Houston, do you hear me? Ground control, can you feel me? Need permission to land. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? 'Cause you're keeping me up all night. Singing in the classes, music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. I don't wanna be sleazy. Baby, just tease me. Got no family plan. Houston, do you hear me? Ground control, can you feel me? Need permission to land. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? 'Cause you're keeping me up all night. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? 'Cause you're keeping me up all night. Pimping ain't easy. Most of them fleece me every night. Pimping ain't easy, but if you're selling it, it's alright. Come on, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? 'Cause you're keeping me up all night. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? 'Cause you're keeping me up all night. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, Les dije que tenía buenas noticias. Atención, les dije que tenía buenas noticias para ustedes. ¡Epa!
¿Regalos? Muy buenas noticias. No, regalos no. No. ¿Viajes? Premios. No. Ayer hablamos de Spotify. De Spotify. En Spotify salió el artista más escuchado en el mundo. ¿Vos decís quién es? Eran los Beatles. No, argentino. Argentino. El artista El argentino más escuchado en el mundo. Claro, exacto. O la argentina más escuchada en el mundo. Soda ¿Quién es? Stereo. No. Los enanitos verdes. Pará, ¿vos sabés si te estás haciendo boludo? ¿Qué? ¿Sabés si te estás haciendo boludo? Claro. Ok. Claro, estamos haciendo pero es malísimo. eso. Pero tenés que pegarlo un poco más cerca, porque Pará, si no con Soda los Stereo, enanitos verdes. No, los enanitos verdes se escucha mucho en México. Y Claro. los auténticos decadentes. El Duki. Claro, Lo lógicamente. amo. El Duki, que es lógico. O sea, está en un gran momento. Sí, un genio. Todos los que venimos hablando, todos, solo nos faltó uno, nos faltó el Duki, ¿o no? Temporada de reggaetón. Claro, pero todos los que vinieron y todos, fuimos entrevistando a todos y todos te dicen, uy, yo no sé, hice la batalla de gallos con el Duki, no sé qué, El Duki grabé me dio con una el Duki, mano, me dio una mano, Claro. Peter, me abrió la puerta, ¿te acordás los? Sí, ¿Cómo se llaman los? Un día me desperté y tenía un me gusta del Duki. Sí, exacto, todos. Fuimos viendo todo, pero no hablamos con el Duki. No hay ninguno que no lo nombre. Exacto, pero llegó el momento de hablar con el Duki. Pero no va a ser ahora. No. Va a ser el ¿Cuándo? jueves 9. Ah. Pero vos, ¿Pero qué? que sos fanático ¿Yo? del Duki, vos. Ay, qué amor, sí, me O todos los que llaman y todos nos dicen, che, pero me gustaría conocer el Duki. Duki va a estar en la terraza urbana Play de Barrio de la Calle el día jueves. Ah, bueno. Pero, escucha esto. Porque muchos, ¿no? Que mi hijo es fanático, que yo soy fanático, que el Duki, que no sé qué, que no. Todos te hablan de. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Todo el mundo. Hay 3 reposeras ahí. ¡Ay! Hay 3 reposeras, mostrala, Santi. Mostrala. 3 reposeras, tipo mexicana, en la terraza. Tejido de hilo. Exacto, tipo, ahí hay 3 reposeras, 3 sillas, 3 cosas en la terraza tomando un solcito. Una negra, una verde, una negra. No, esa no. No, esas, seguí, ya. seguí. 3. Seguí la robótica, ahí va. Ahí, Hay una que no se ven 2, pero no importa, No, hay pero hay 3. tres. Hay 3. Ah, no, se ven las 3, están ahí las ¿Se ven las Somos 3? pelotudos. Sí, Sí, están las sí. Yo 3. veo 2. Ah, está allá. Ah, no, es que el negro, ahí da, Hay una perfecto. que no se ahí ve porque es está, ahí negra. está. Me voy a ir a sentar una para que se vea. Sentá, Vaya, Harry, sentate sentate. en la que no se ve, yo te voy Sentate. diciendo. Vení. Ahí se sienta. Exacto. Está Ahí se haciendo sienta. Harry. Esa es una. Esa Eso es es uno de los lugares que podés. Ay, no sé. Puede ser tuyo. Vos querés ver al Duki acá, muy cerca. Mirá esto, si el Duki. Dame un alámbrico, Sol, por favor. Siéntate la otra. Sí, y Lizzy también. 2 inalámbricos. Vamos a mostrarte todo, cómo va a Todo. ser. ¿Cómo va a ser? Bueno, porque si, escuchate esto. El Duki va a estar. Suponete que el Duki. Ahí está Harry probando Sí. la y el- ¡Ay, reposera. no! Ya me imagino, ya sé. Ya sé, ¿entendés? ¿Te das cuenta? O sea, vas a estar enfrente. Exacto. Ahí está. No, ¿sabes cómo pasa? Escuchate. esto. Claro. Ah, suponete que está acá el Duki, o está Sí. ahí. Y vos estás ahí. Claro. A ver, ¿por qué no estás? Ahí. Ahí. Ahí, Yo vos soy sos la- el Duki. Vos sos el Duki. Entonces, Lo estamos viendo todo esto de por YouTube. KZO, Twitch. Twitch. Lo pueden Un ver beso la a los situación. amigos twitcheros de... Acá me dicen Twitch. Ay, no sé. Solo Eve se ríe. no Sí, lo explica. porque no lo podemos... Tenemos que... Una pantalla tienen que poner, así vemos los comentarios de la gente de Twitch. así. Exacto. Está bueno Escuchá, interactuar. ahí está, Y Lizzy acá hace el ponele si Duki. viene con una guitarrista o un guitarrista. Claro, o no, o habla, O no, o solo charlar. habla, Claro, charla. no sabemos. Entonces vos estás ahí. Yo estoy acá y estoy, mirá. 1, 2, 3. Y ya estoy acá. Ya estás tocando a Duki, pará. Él va a hablar y vos podés ir tocándolo. No. No, escúchame, pero además no va a pasar eso y encima vos vas a estar hablando y bueno, ¿cómo te despertaste? Vos le vas a decir, ¿te despertaste una vez y cómo es? ¿Cuáles fueron tus influencias? Y acá Jorge te quiere preguntar algo, le vas a decir, por ejemplo. Hola, Duki. Hola, Quiero bien. preguntar. Sí, no, pará, Harry, basta, Harry. Bueno, nada, no, claro, Vos pará, sos le el podés Duki, yo soy preguntar. el Ahora vos así. No, bueno, Andy, como sabés, el freestyle, hacemos un... Sí, no. En la terraza le metemos sin seguridad, por eso le vamos a hacer un psicotécnico a la gente que ve. Claro, sí, sí, sí. Sí. Sácalo, Gorriti, sácalo. Ahí va Gorriti, se va de la terraza. Bueno.
Vos sí, vos sos la seguridad del Duki. Bueno, eso va a ser el día jueves. Tenés que meter tu historia. Un par podemos sacar al aire. Que llamen al aire ahora. Que llamen al 4775-6688 o nos dejan un mensaje en el 11-68-61-1043. Mejor llamen. Fanáticos, nada de papá, la tía, ay, mi sobrinito le gusta el Duki. No. Porque ahora voy a desafiar una cosa más que te voy a decir. A mi hijo le encanta el Duki. Bueno, todo el mundo. No, bueno, sí, claro. Yo tengo un tarro que dice yerba, papu, ¿qué tiene que ver eso? Escuchame, te voy a decir algo. De todos los que vinieron acá, sí, de todos los que vinieron, y espero que esto lo logre el Duki, una sola se sentó, cantó, hizo la entrevista y cuando yo me fui, la cuadra era una oleada de gente. ¿Quién? Me imagino ¿Quién? Una sola. Así que MB. Claro, MB. No. A ver, ¿cómo es? MB. MB. Claro, cuando decimos iniciales te estamos tirando el nombre. Ok, no. ¿No? ¿Quién? La Sole. La Sole, también la Sole. Claro. ¿Cree que María Becerra? No, la Sole. Sí, así que porque se ve que duermen los pendejos, entonces no vienen. Claro. Entonces, cuando venga el Duki, vamos a ver. No sé. Cerramos el año y vamos a ver quién hace la cuadra más oleada de gente. Total, nosotros estamos acá protegidos con Argenomics. Que nos tetean todas las semanas. Bueno, o sea, yo lo que te digo es increíble, porque justo ayer salió esta noticia de artista más escuchado. Nos contás en un posteo que vamos a meter en Instagram. ¿Por qué? Me encanta. ¿Por qué tenés que estar vos acá en la terraza en uno de los 3 lugares? ¿Por qué? Una de las negras o la verde, la reposera. Y muy cerca de lo que va a ser la charla con el Duki. Necesito saber, Andrés, hashtag Duki en perros también. Necesito saber si ya tenés algún mensaje en WhatsApp diciéndote, Andrés, sabés que yo nunca te pido nada. No te pido nada. Soy cero cholulo, pero... Hoy me pidieron a la mañana un saludo de Lali. Le digo, ¿pero qué querés que haga? No la veo, Lali. Claro. Soy, claro. A mí también. ¿Te pidieron? Sí. Ofrecer uno de Duki. Ya, si quieren de Lizzy, la tengo regalada acá. Sí, no, pero no. Bueno, hay un oyente ya que quiere, pero para, está Duki en bueno perros. lo que aclaraste, porque Twitter. que nos digan, sí, me encanta, o mi hijo es fanático, sí, todos. ya sabemos. A todos. La historia queremos saber. Hace algo y son millones de personas, pero nos gustan las historias. Realmente lo que nos gusta es, hay solo 3 reposeras para tener a alguien sentado que diga, me encanta, no, tiene que ser alguien que diga, no puedo creer de estar acá. ¿Te acordás cómo vinieron ¿de quién uno era que estaba ese? fascinado? ¿Con quién? Del bar de Harry vinieron 2 que el hermano y él. Con Lil Kila, imagínate con el Duki. Pero era una emoción que no podía ni hablar, realmente Exacto, era con Lil impresionante Kila, para ellos. totalmente. Sí. Y era toda una historia. Saluda a Lil Kila. Bueno, a ver, teléfono. tengamos el teléfono, a ver qué pasa, a ver quién está. ¿Les parece bien? Hola, ¿quién habla? ¿Cómo te llamas? Hola, Sí, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Candela. ¿Cómo andás, Candela? Yo ¿Bien? soy Candela, soy una llamada. Y Me cuando llamo Candela, siento... pero por la canción de Chayanne. Chayanne, mirá, no la conocemos. Candela. ¿Cuál es la no Chayanne, sé. la sabés? No, no la- Escenografía de Chayanne, ¿viste que son siempre? Sí. Yo soy Candela. Candela. Ahí va. A todo esto nunca nadie supo qué canción habías tarareado vos antes. No. Ah, sí. Na, 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 na. Idea. Mi amor. Un amigo me tiró una de Prince, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Cream Get on Top? ¿Esta era? Sí. Hace mucho no la escucho, la verdad se me pasó. ¡Bien! Ay, qué genio para el amigo de... Uy, yo escuchaba mucho este tema, me había olvidado. Bueno, Candelita, ¿qué haces? Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, primero tengo mucho miedo y segundo me estoy dando cuenta que este jueves tengo que repetir un final. ¡No! Pero ¿Te bueno, ya bajaste? ¿Te bajaste? No, no me voy a bajar, no me presento al final. Claro, claro. Se baja del final, claro. 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 ¿Final de qué? Tengo que dar un final de corporalidad y motricidad. Estoy estudiando para ser maestra. Bien, bien. ¿Hace 15 años que sos fanática del Duki? Sí, lo empecé a seguir ya cuando estaba en el 5º escalón y ya ahora este año mi fanatismo aumentó. Tengo entendido que va a estar en el Movistar Arena, así que también estoy buscando ahí las entradas para poder ir a verlo. Y por ahí podíamos meter un combo, todavía no tenemos. No, te puedo prometer porque no las tenemos. Bueno, pero por Hasta en ahora... el Movistar Arena, es verdad. Sí. ¿Qué te inspira el Duki? Para que bajo la tele porque Eso, voy dale. escuchando... Para escucharme, qué lindo que encima los 3 que lleguen, Andy, le podamos conseguir esta pase para el tal de Estaría su lindo. Hoy fiesta, no para los que tenemos. el No no podemos prometer nada. Por Pero ahora viste te que- puedes llevar la reposera. Viste que es lo vos ya tenemos. como Te puedes llevar te la reposera termina a la dando casa. bronca. A mí ya me dan bronca cuando ya se ganan demasiado. Para mí también, como mucho. Vamos a alejarlos un poco del Duki, 1 metro más lejos. Claro. ¿Qué te inspira el Duki? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te pasa con él?
No, me genera un montón de cosas. O sea, siento que es un pibe que vino a romper estereotipos. Siento que estoy cruzando como dos veredas con el Duki. Hay un montón de gente, por lo que uno escucha en la tele y todo. Como que lo tiene como un pibe re bardero. Y del otro lado hay un montón de gente que lo ama porque, o sea, conoce, más allá de su historia de vida, que no es muy conocida. Yo creo que el chabón inspira un montón de gente, a un montón de pibes. Él salió del 5º escalón y fue lo que inspiró a otros, a miles de pibes que ahora pues, están ahí rapeando en la calle. Lo que pasa es que para concretar esto como sección, tiene que ser lo que te pase a vos, porque si no es como no importa eso. O sea, su relevancia en la escena musical argentina ya la sabemos. Ya la sabemos. Pero vos, ¿por qué tenés que tener una o te vas al final? No me voy al final. No, aparte todavía no empecé a estudiar. No la veo. No la veo. Con todo el amor del mundo, simplemente. Amor, pero no importa. Hay un montón de oyentes y hay solamente 3 lugares. 3 lugares, no es nada. Bueno, un beso grande, amiga. Dale. Escribí un beso, posteo, mi amor. Pensá una historia. Eso. Un beso. Chao. No fluyó. Un besito, nos cortó, no fluyó. Sí, hagamos un mini filtro porque si no. Tu historia con el Duki, claro. Algo que le quieras decir. Algo que le quieras decir porque lo tengo. Algo que le quieras agradecer. ¿Por qué lo tenés que conocer? ¿En qué momento de tu vida estuvo y se lo querés agradecer? ¿Qué? Yo, por ejemplo, hay un montón de artistas que sigo que no me importa conocerlo, ¿entendés? Sí, muchísimo. Ahora, si viniera Bono, yo le quiero explicar por qué lo quiero conocer. Porque mirá, flaco, musicalizaste toda mi vida, necesito conocerte. La verdad, si estás acá, si no, te voy a ir a ver, perfecto, igual, va a estar. Sigue siendo el artista de tu vida, pero vos, ¿por qué te gustaría? Si está la oportunidad, te gustaría decírselo. O tal cosa, o mirá, me hace acordar tal. Esa es la onda. Claro, porque son 3 lugares, no es que son 3 100. lugares. Si no, que se lleve la reposera y listo, que no venga y le mandamos la reposera a la casa. O si fueran 100, vos empezás a bajar. El primero 2 le da bola y después empezar a regalar. Que llamen y se llevan las entradas. Pero no, ¿ok? Y además, es verdad, todavía no tenemos entrada para el Movistar Arena. Entonces, capaz que te encanta como artista, querés ir a bailar, a seguirlo, no sé qué, y vas allá. Esto es conocerlo, mirarlo, sacarte una foto con él. Tenerlo cerca. Claro, porque a mí también me sucede. Hay artistas que me gusta su música, me gusta cantar y no sé si tengo ganas de escuchar ahí cuando están charlando, porque no es que te moviliza otra cosa de su vida más que su música, que no está mal. Y por ahí estar sentado acá escuchando y digo, ¿cuándo va a cantar? ¿Cuándo va a cantar? ¿Estás esperando que cante? Eso no, todo te tiene que gustar. Zucca, poneme ahí, está. Claro, vos por ahí eras fanática de Sorpresa y Media y lo conocías a Julián y no te pasa nada, te gusta en Sorpresa y Media. Claro, sí, es lo que sucede muchas veces. Como que estás esperando la canción que te gusta, que cante, que bailes y bailes. No sé. Si está Chayanne, no sé, me gusta Chayanne ahí, pero no sé si tengo ganas de escuchar toda una nota ahí sentadita mirándolo. Claro, cuando cantás torero y callate. Claro, esto es otra cosa. Exacto, para eso anda en Movistar Arena. Esto es estar con él, conocerlo, sacarte una foto, charlar un minuto, acompañarlo al ascensor. Por ahí lo puedes acompañar al ascensor. Ay, sí, yo. Me voy a venir loba. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿cómo andas, querido? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Ay, qué bien huele. ¿Nervios? Sí, muchos. Tranquilo, ¿cómo te llamas? Marcos. Ya que esté nervioso implica que él dice, no sé si voy a poder expresar lo que me pasa y yo quiero ese lugar, así que bueno, es un poco la onda. Ahí, mirá las sillas, Marcos. Miralas, ahí está, las 3 sillas. Una no se ve bien por el color. ¿Estás viendo por YouTube o estás escuchando? Por la tele. Por la tele. Bueno. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés, Marquito? 16. Bien. ¿Desde cuándo escuchás? ¿No estás en el colegio, Marco? Hace 5 años. No, entro a la 1:30. Ah, excelente. Tarde, bien. Hace 5 años, la primera hora sos. Sí. Bueno, ¿por qué una de las sillas tiene que ser para vos? Porque vengo soñando conocer a Duki hace 5 años. Desde que hace freestyle, empecé a hacer freestyle por él. Todo. Y es mi todo. Y me salvó en cuarentena mucho tiempo, escuchando su música, su disco Desde el Fin del Mundo. Y ese disco lo vengo escuchando siempre. Y lo escucho siempre cuando voy en el bondi, ¿cómo es esto? Yendo al colegio. Y ¿por qué decís que te salvó? Porque la pasé muy mal en un momento en cuarentena y sacó ese disco y lo escuché y me encantó y quise ir a verlo 1000 veces hasta los Buenos Aires Trap y no pude. ¿Por qué no pudiste? ¿Por guitarra? ¿Pero no pude ir a verlo nunca? Por económico, no, nunca. Ah, ok. ¿Nunca lo viste en vivo entonces? No. Claro, pero acá no vine a cantar, ¿eh?
No, pero lo quiero conocer, no escucharlo cantar. Lo quiero conocer en persona. ¿Qué tenés ganas de decirle, por ejemplo? Que lo amo, que es todo. Bien, bueno, ya está mejor este caso. Este pibe está mejor. Qué bien. Está mejor. Bueno, amigo. ¿Qué? No te podemos todavía, tenemos que ver ahí, vamos a hacer los posteos, pero te mandamos a la otra, a este lo mandamos a la segunda sala de espera. Una segunda sala de espera. ¿Te parece? Dale. Dale, un abrazo, amigo. Gracias. Hasta luego. Vamos con uno más. Este me gustó. Este ya tiene gente mensaje mandando apoyo. Claro, ese me gustó, la verdad que sí. Pero viste cuando todavía no podemos, hay que ver cómo nos va. Y falta el jueves. Pero me gustó. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien. ¿Tu nombre cómo es? Bueno, me alegro. Che, yo soy Diego. Ya sé que la consigna era que nos llamen los padres, pero esta es una situación especial. A ver. Mira, mi hijo vive en el interior de Buenos Aires, viene una vez por año acá a Buenos Aires a verme, y justo casualidad la semana que viene va a estar acá. Así que es hiper fanático de Duki, me viene limando la cabeza hace, 5 años con Duki. Me hace escuchar todo lo de Duki. Cada vez que nos vemos, yo lo veo poco, lo veo una vez por mes cada vez que yo viajo a verlo. Y cada vez que voy nos pasamos horas hablando de Duki, escuchando a Duki. Y bueno, la verdad que sería increíble, imagínate que me viene a ver. ¿Por qué te viene a ver tan poco? Porque, bueno, estudia, vive con la madre y con el hermanito, cuida al hermano. Tenemos tengo 2 hijos, ¿no? Él tiene 20 años y Luqui, que es más chico, que tiene 14, la madre labura todo el día, él estudia allá, cuida al hermano, es una situación compleja. Así que bueno, nada, viene una vez por año y yo viajo una vez por mes. Bien. Perdón. Así que imagínate si llega a venir y la semana que está acá le doy esta sorpresa, no, se mueve. Bien. Si sobrevive a la sorpresa va y le da la entrada, va. Bien. Pero primero tiene que sobrevivir a la emoción. Un abrazo enorme para vos. Un abrazo, Vamos chicos. ahí, lo que esperamos. A mí lo que me pasa después de hacer 20 años de radio es que, ¿por qué no es lo mismo cuando llama un padre que el hijo? Porque si vos le escuchás la voz, vos sabés lo que le pasaría. Pero de repente el padre se imagina un montón de cosas, viene el pibe como, ¿qué haces? Claro. Igual yo yo supongo que está todo bien. O me gustan más los casos de mi hijo no me habla. Claro. Y esto me ayudaría. Uy, ahora para inventar. Bueno, no. Nosotros ahora no le vamos a... Ya lo conocemos, pero ¿entendés lo que te digo? Algo que digas, no, esta persona no puede. Porque Ni bien arrancó, como que me dio cositas, digo, ay, sí, pobrecito. Pero después dijo, ya que está acá, es como ya que viene. No, y no es ya que viene. No, pero está bien, quiere decir que coincide justo cuando está acá. Pero no tiene que coincidir, nota. tiene que decir, mira, si lo logro, voy y lo traigo en carro, caballo, caupa. Exacto. También puede ser que no lo decidamos hoy, ¿eh? No, por eso te digo, pero para que entiendan lo que estamos buscando, como hay 3 nada más, la verdad que cuando alguien tiene muchos fans, que es como, bueno, estamos trayendo gente... Tienen que transmitir esa emoción. Arriba, claro, no sé, ayer la que llamó y habló con Fito y transmitió una emoción, ya arrancó, pero todo el mundo dice, ay, me encanta Fito, no sé qué, bueno, por eso, pero necesitamos... Sí, a todos nos gusta Fito. El Duki, claro, imagínate, el artista más escuchado, cada cosa que pone, son millones de views, bueno, pero uno que el chabón diga, no, entiendo. A todo esto, el Duki va a estar en el Harlem Festival y Urbana Play presenta, es la radio que te lo va a llevar a cabo, y está Evelyn Boto también, Va a hacer un streaming exclusivo en Urbana Play Twitch este fin de semana, en vivo desde la estación Belgrano, en Ciudad de Santa Fe, lo ves por Urbana Play Twitch. Te contamos todo lo que tenés que saber con Evelyn, Juan Ferrari, en nuestras redes sociales, en @Urbana Play FM, toda la data del Harlem Festival 2021, shows, entrevistas, artistas, eventos, streaming exclusivo Urbana Play Twitch, en los 104.3, radio oficial. Hay muchísimos mensajes y cosas, A ver. Hay muchísimos mensajes en las redes. Sí, que ya lo están haciendo en el posteo. Por ejemplo... Sí. Evelyn Boto. Evelyn Boto está conectada y después vemos hay un oyente más antes de Eve. Si no metemos a Eve. Bueno, Eve, buen día. ¿Cómo estás, Eve? Buen día, ¿cómo están? Hola. Me extraño. ¡Qué locura! ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Evelyn Boto? Siendo que no te vemos hace años. ¿Me están viendo ahora? No. ¿Me ven? No, pero te escuchamos. Ay, qué picardía. Hermoso. ¿Llamaste para conocer a Duco?
Sí, pero yo voy a tener la chance de conocerlo porque toca el domingo acá en Harlem Festival. Así que no saben lo que es esto. Estamos en la estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Llegamos, no dormí, chicos, no dormí nada. Estoy sin dormir. ¿Por qué? Nunca dormí porque te estás atendiendo a la gente que viene a visitar a otros vecinos hasta las 7 de la mañana. Puede ser. No, pero hace mucho que no viajaba en avión y me agarró como una ansiedad media fuerte y no dormí. Igual no había hecho el bolso, no había hecho nada. Así que llegamos directo nos instalamos en un hotel boutique a 2 cuadras de la estación y está bárbaro. Hay 2 escenarios. Se siente la vibra. Liz, este es tu sueño, está lleno de técnicos. Ay, está amor, lleno de técnicos acomodando. Es bárbaro. Estamos, si ya si no está están rota, viendo, ni bueno, arrancó el festival, ya está rota. Sí. No, tranqui, igual hoy tenemos el día para acomodarnos más o menos y a la noche empezamos con Fiesta Brecht. ¿Por qué? ¿Por la diferencia horaria? ¿Fue difícil de jet lag en Santa Fe? Hay 6 horas de diferencia acá con Santa Fe. En Bondi. ¿Vas a llegar el domingo, Eve? Sí, llego. Hoy se rompe. Hoy tiene fiesta Brecht, dijo. Hoy tiene fiesta. ¡Ay, la vemos a Evelyn Boto! ¡Hola, Evelyn, qué linda que es! ¡Hola, Evelyn! ¡Oh, Liz! ¿Me extrañan? Mírenme. Un montón. Mírenme bien. Mirá mírenme. que esta morocha argentina. Twitch, KZO. Deberíamos traerla. YouTube, te vamos a traer acá. No la conocí en persona esa voz. No, siempre estaba. Mirá los tatuajes, mirá la forma de caminar. No, perrea. Perrea. Terrible. Está No muy sé si arriba. ven el Devolver camión. pan dulce. Acá te manda saludos tu Sí, gente de Navidad. Twitch, Eve. Un beso a toda la gente de Twitch. Quiero recordarles que mañana a partir de las 3 de la tarde hay un streaming exclusivo que va a darle hasta que termine el festival. Miren qué lindo el camión de Urbana Play atrás. Algunas de las instalaciones que ya tenemos acá en la estación de Belgrano y te puedo mostrar el escenario número 1. Es una bestialidad de grande, chicos, esto. No se puede creer. Imagínense como Constitución, pero todo para que venga gente y capacidad para 18.000 personas. Esto va a ser una locura. Todavía están acomodando. Nosotros vinimos como a ver qué onda la instalación, a ver qué onda la conexión. Hacer amigas con el jefe de seguridad. Parece un Sí, tema. ya hay- ¿Qué onda la instalación? A ver si hay conexión. Con el jefe de seguridad. Oh, yeah. Hay unos puestitos para comer, más tarde va a haber algo para tomar, va a venir la gente. Yo, este no es mi outfit definitivo, este fue el outfit de viaje. Tengo entendido que va a haber mucho glitter, esto es una previa linda para festivales que se vienen. Y Santa Fe, este es un dato que les quiero pasar, que no hay hoteles. O sea, entre las bandas, los equipos y la gente que se vino a otros lugares a Santa Fe para vivir hoy Harlem, no hay lugar. Bárbaro. Entonces, que conseguimos lugar de pedo, creo Mirá. yo. Estamos muy bien ubicados, a 2 Si no cuadras. dormí en el camión de la radio, mirá qué divino. Mirá qué bien. Está bárbaro, está muy bien acustizado. ¿Qué más le puedo contar de esto? Afuera hay otro escenario que también está bueno al aire libre. Yo, si me permite, me acompaña mi camarógrafa Majo Echeverría. Podrán observar, están Majo es descansando medio- acá. Majo es multifunción, ¿no? Hace Sí. cualquier cosa puede hacer Majo. No, Majo hizo de todo, yo no les puedo explicar. A todo esto, Majo Echeverría, les quiero contar algo. Hoy salió de su casa, como todos, a las 3:40 de la mañana. Salió de su Y ella es casa. fanática de un disco A las de Radiohead. 3:40 de la mañana. Fue para ¿Cómo se llama el disco de Radiohead? Se olvidó Key del Days. mate. Key Day. Bueno, se olvidó el mate, a todo esto tuvo una crisis muy grave, nunca la había sido Majo. En un momento me preocupé, dije, No, esta mujer nos va a Majo producir, necesita- está muy mal. Es muy difícil ver un uruguayo sin su mate. Mate y whisky necesitamos. Sí. Nunca me olvidé. Ahora me extraña que siendo uruguaya se olvide el mate, pero no importa. Eso es otro tema. El tema es que se subió al taxi y el taxi apenas subió al Cabify. Apenas subió al Cabify. El hombre puso el primer tema del disco que ella ama. Sí. Y ella había tenido un sueño donde se caía el avión y dijo, listo, voy a morir. Le dije, Majo, no me alienta mucho que vos me digas esto antes de subir al avión. Y recordé la sensación de poder morir todo el tiempo, pero llegamos, que eso es lo importante. Yo Estamos vivos. Con un amigo una vez estábamos en el pasillo, digo, uy, tengo miedo, se caiga el avión. En el pasillo del avión, ya entrando, acomodando el bolso. Y me dijo, si sentís eso, nos bajamos. No. No, ¿cómo te vas a bajar del avión? Por una Hay que bajarte. boludez de Si ese sentís calibre. eso, nos bajamos. Y yo dije,
No nos bajamos. ¿Cómo te vas a bajar por una semejante Y acá huevada? estoy, pero te juro que si Pero te es bajás, obvio. además terminás esperando que pase algo, porque si no te bajás al pedo. ¿Cómo se va a caer un avión porque uno tiene el presentimiento de que se va a caer? ¿En qué mundo vivimos? No. Somos gente inteligente, por favor. No, pero si ese amigo es Andrés, que Andrés le baja data, yo no sé si me No sumo, puede bajar data de que se va a caer un avión. Ayer me bajó data, la llamé a Evelyn y me di cuenta que estaba al aire. Le escuché al aire y le mandé un mensaje y después lo borré porque dije no. Y entonces me mandó... Me hiciste la de Natalia Oreiro, viste que me mandó un mensaje y lo elimina. Dejá de hacer eso, Andrés. ¿Qué me habías puesto? La de Natalia Oreiro es excelente, sí. Está muy mal. Es que llega un momento cuando no lo lee lo que tiene que leer. Es en el momento, después ya fue. Claro, como una historia, un mensaje dura 10 segundos, ¿no? Respondiste, chao. ¿Pero qué me habías puesto? ¿Qué pusiste? Hola, soní con vos. No sé qué puse, no importa, estaba para charla. ¿Cómo estás, Eve? ¿Estás bien ahí? Estoy muy bien. Ahora, no te voy a mentir, estoy un poco hambrienta, estoy un poco sudada, no sé por qué tengo puesto una campera, me voy a desvestir en vivo si no me molesta. Está subiendo voy a aprovechar que pasa la views de mucho YouTube. ¿Sí? Dame un segundo. Me traje malla, me dijeron que hay pileta. Yo voy a amortizar el hotel de todas formas. Llegamos y desayunamos. O sea, no hicimos check-in, pero comimos seguro. 2 veces desayunamos. ¿En el avión qué te dieron de comer? ¿Un alfajor? No, ¿qué? No te dan nada. Ya no te dan ni el alfajor. Un maní, antes te dan un maní, un alfajor, ¿no? Protocolo, no dan nada, ni No. agua. No, agua sí. No, Si pediste, dan. duró 45 minutos el vuelo y yo cabeceé bastante, no te voy a mentir, Lizzy, no digas nada. Me dormí como 3 días, pareció para mí, esos 45 minutos. Estamos muy contentos. Igual ¿Compartís estar acá. habitación, Evelyn? ¿O estás sola en la habitación? No, yo le pregunté a Majo, le dije, esto es importante, te quiero avisar que yo ronco y hablo dormida. O sea, la persona que esté Excelente. conmigo no la va a pasar bien. Así que me dieron habitación para mí sola. Muy bien. Es una buena es técnica para que te den habitación sola. una Eso. buena técnica. Sí, tal Claro, cual. Gracias, yo, Harry. ¿sabes qué? Me paso a la cama de aislado a la noche, medio dormido, no importa quién está. No, ¿sabes qué? Dormí solo, bueno. Bueno, yo. O no, Ya o soy quedá- yo. o no. Vos sí, pero vos despierta pasás. Ya te digo que para quienes vienen al festival, ¿Sabés para que quienes vas a no chapar vienen... este fin de semana vas a chapar? No sé Sí, con yo quién. lo sé. Vas Yo a sí chapar. también lo Hoy sé. en la Breche. Tiene una actitud que está para chapar, Evelyn, y va a chapar. Hoy en la Breche Hoy a la se chapa noche todo. puede ser. ¿Sentís Hoy más llegué, un les voy a 70 contar o un algo. 30% de Evelyn? No, creo que estamos 70, hoy porque está para están muy bien los hombres. santafesinos. Está para hombres, ok. Apenas entré, uno que estaba ahí, evidentemente, en el armado de todo esto, me dice, con razón estás acá y no estás en el programa. Y cuando me doy vuelta le digo, sí, igual estuve escuchando. Hola. ¿Qué pasó? Dije, porque yo los escuché media hora, la media hora que escuché, los escuché. Son bravos ustedes. ¿Por No, qué? Cuídenme. ¿Qué pasó? Me hacen No, vos cosas estás muy si no descuidada. estoy. Estás muy descuidada. Vos te descuidás muy sola, abajo. linda. No, cuídenme. Se Dale, ve nena. muy bien Y- una sección en homenaje a vos. Sí, la escuché. El El forense. No, Pobrecita. el forense. El funebrero es un Sí. poco más extremo. Escuché el comienzo, pero no hubo contestador automático. No, directo. pero después Me sí partió- hubo uno espectacular. Increíble. ¿sí? ¿Brilló? Genial. Sí. Sí. La van a volver Cada a vez hacer. que viaje la vamos a volver a hacer. No, ya está, nunca más. Murió hoy. Así que, por el momento, esto es lo que tengo para compartirles. De acá, a partir de las 8 de la noche, tenemos fiesta Breche. Cambiaremos nuestros outfits. Excelente. Dormiremos una siestita para recuperar la energía necesaria para Excelente. ir a la fiesta. Y hay varias fiestas igual este fin de semana en Santa Fe. Qué lindo. Así que vamos a el armar joven un Santa line-up. Fe. Si lo ves a Duki, decirle estamos preparando todo para su Claro. visita el día jueves, ¿ok? Me acabo de enterar hoy al aire como los oyentes. Estoy fascinada. Está el jueves le voy a buenísimo. hablar. Escúchame, si lo ves, no le podés decir que te diga una palabra secreta, que nosotros la ponemos en un sobre, que si el oyente utiliza esa palabra, gana. Mirá, Lo puedo hacer. Lo voy a No, hacer lo- el domingo. está bien. Lo que sí estaba poniendo, veo que hay oyentes que ponen como que muestran que fue el artista más escuchado en su Spotify, que está bueno, eso también. Está bueno. Por lo menos ya te ponen en un lugar de fan. Pero En bueno, Argentina sí. pueden dejar su historia en el posteo que hicimos en Instagram, ¿ok? Dejen su historia y de ahí lo vamos a elegir, o algunos sacamos al aire, a uno lo mandamos a la sala de espera. Así que suerte, Evelyn Boto. Después hablamos un poco más cuando tengas algo. Ahora vemos que no tenés nada, pero si tenés algo antes de la una, Más tarde. aunque sea en el Dale, desayuno igual está- algo quiero Nah. ver, pero nos gusta verte Está igual. Juan Ferrari. Juan Ferrari también va a ser, les va a tirar datita. Está Delphi Carmona, diva total. Y más Diva, tarde ¿no? vamos a ir Delphi fue saliendo con a poco. Delphi viaja, me la imagino viajando tipo Wanda. Delphi con está en valija, Coachella. Mírala. Con valija, Mirá, Delphi con está en Coachella. cosas.
Está Yo tengo que estar a la altura de ¿no? esta Está situación. turista en Santa No, Fe, como fue mal. a pasear. Sí. Me encanta. Es un alemán en Santa Fe. Amigos. Bueno, amigos. Un beso Nos grande. encontramos después. Hasta luego. Eso. Chao. Si chapás, avisá, si es antes de la noche. Chao. Urbana Play. Presenta Harlem Festival. Streaming exclusivo. Urbana Play Twitch. Duki. Miranda. Banda Los Chinos. Rusher King. Catriel. Zoe Gotuso. Alto sentimiento. Emilia. Coti. Fiesta Brecht y mucho más.